Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy, como usted sabe, y si no sabe ya se lo cuento yo, el Partido Socialista ha presentado ante la Fiscalía su denuncia por un delito de odio contra los desahogados que organizaron la exhibición del PLL, que esto es lo que significa, en fin, que supuestamente representaba a Pedro Sánchez en la despedida de año en la calle Ferraz. Delito de odio que en principio encaja mal con el denunciante, esto es el Partido Socialista, porque la legislación española es un delito que se dirige siempre contra un colectivo vulnerable y hace falta tenerlos muy cuadrados para considerar al PSOE como un colectivo vulnerable. Sin embargo, el PSOE los tiene, de tal forma que he dicho que sí, que ellos son un colectivo vulnerable porque durante el franquismo sufrieron mucho. Y durante la Guerra Civil. Hombre, durante la Guerra Civil sufrieron porque eran parte de uno de los contendientes y perdieron. Y por cierto, en su zona dejaron muertos, ¿verdad? Hasta, bueno, ya hablaremos de eso otro día. A mí lo que me interesa es lo siguiente, y esta semana lo hemos estado viendo. La facilidad que tiene el poder en España, y muy particularmente la izquierda, gracias a su hegemonía mediática y a su hegemonía cultural, para instalar en la sociedad debates perfectamente absurdos y que, sin embargo, consiguen copar al equipo de opinión sincronizada, que todos entran a hablar de la cuestión sin hacerse determinadas preguntas. Vamos a ver, objetivamente, que diga tengo pupa un gobierno que en su mayoría parlamentaria tiene a dos grupos terroristas, Bildu, lleno de terroristas en sus listas, y Junts, responsable de terrorismo en tanto que motor de Tsunami Democratic, pues tiene mucho mérito. Que se queje de un delito de odio un gobierno cuya vicepresidenta dijo no hace muchos años que era una lástima que en España no hubiera habido una guillotina para los reyes, pues también tiene mucho mérito. Pero todo esto da igual, porque todo esto son argumentos racionales frente a una ofensiva que es fundamentalmente emocional y cuyo objetivo es por una parte doble. Uno, que no se hable de lo que está pasando, que es la entrega del país a los separatistas, y dos, permanecer en esa ilusión permanente de la izquierda víctima, moralmente superior a una derecha odiosa y violenta que, con una cachiporra y Ortega Smith blandiendo la verdad, va a perseguir a todos los progresistas de España. La pregunta es, ¿por qué hay tanto periodista, opinador y paralelos en España dispuestos a seguir este juego? Y la respuesta, usted ya la sabe, ¿a que sí? Bueno. Seguimos con la generala como sintonía de este programa y me parece que todo el año vamos a estar con la misma generala. A ver si alguna vez tocan fajina, que es lo que se tocaba para ir a comer, porque te ponen aquí un poco de jamón o algo. Atentos, que están los Reyes Magos en este mismo momento, empezando a desplegarse por toda España para dejar sus regalos. Si encuentra usted carbón por la mañana, ya sabe lo que hay. Nosotros, de momento, lo que le dejamos es aquí, en el menú de la cantina de los Húsares, estos aperitivos. A ver, el debate de la semana, sin ninguna duda. ¿Hay que ilegalizar a los separatistas? Sí, no, cómo, cuándo, por qué, de qué manera. Bueno, vamos a hablar de la cuestión. Vamos a hablar de una cuestión que va mucho más allá de la polémica legal, porque toca exactamente el tumor ya enteramente extendido de la política española desde hace 40 años, la pretensión de que los separatistas podían contribuir a fortalecer la convivencia colectiva. Vamos a hablar de inmigración y vamos a contar lo último de Dinamarca, que es una cosa realmente formidable. Para acabar con los guetos de inmigrantes, esta gente que siempre va por derecho, pues ha decidido una solución directa: demoler los barrios. Está bien, o sea, demolición física y realojar, por supuesto, a la gente que allí vive, disolviéndola en el conjunto de la sociedad danesa, a ver si así se integran. Bueno, esto es lo que está pasando con la política de inmigración en Europa. Por algo será. Lo digo por si alguien en la política española se entera, ¿verdad? Hablando de inmigración, vamos a tocar la cuestión fundamental, que es la capacidad de asimilación de quien no se quiere asimilar. Y vamos a recuperar un viejo vídeo, no tan viejo, porque no tiene más de 10 años, de hecho no llega, en el que 3 africanos explican ante las cámaras por qué violan mujeres.
Aquí tenemos dicho que una cuestión clave en las políticas de integración es que la gente que llega a tu casa comparta tu sentido del pecado. Cuando entra gente que considera que violar a una mujer no es malo, entonces hay un verdadero problema. Bueno, este es el ejemplo y lo recordaremos. Y atentos al tonto del mes, que es el ministro de Cultura, el señor Urtasun, que además es diplomático, o sea, que carrera se le presupone, ¿no? Bueno, pues a este caballero no se le ha ocurrido otra cosa que comparar al Imperio Español con el del Congo belga. O sea, hay que ser animal, aparte de muy progre, pero es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, sí hay por dónde cogerlo, pero eso seguro que está usted pensando lo mismo que yo. No especifico más porque luego llega Pachi y nos denuncia por algún delito de odio o lo que sea. En fin, veremos todas estas cosas y alguna más con nuestros contertulios de esta noche. Hoy pleno en la cantina, don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues encantado de estar aquí. Y mire, vamos a empezar dándote una recomendación, si lo permites, que cada vez que hables de ya sabemos por qué la prensa opina de esta manera, pues que suene una cuña de cuando caen monedas en una caja registradora. Por ejemplo. Cataclín, cataclín. Cling, cling, cling. Sí, una cosa así. Ay, no, mejor un niño de San Ildefonso. ¿De cuánto cantan? Hoy es que no sigo la lotería. ¿Cuánto cantan en la pedrea esta? 1.000 euros. 1.000 euros. 1.000 euros. Pues eso, cada vez que diga yo, 1.000 euros. Es que suena de fondo la... O ya que somos tan modernos, pensando en las nuevas generaciones, pues un GIF de estos que sale el tío Gilito nadando entre los billetes. Entre los billetes, pues aunque no sé yo si los jóvenes de ahora saben quién era el tío Gilito, lo menos desde 40 años. Sí, hombre, sí. Creo que sí. Bueno, haremos una encuesta exploratoria después. Pedro, bienvenido. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo estoy convencido de que esto, más que nada, todas las cosas estas desde el Congo belga hasta el PLL y qué vulnerables somos estando en el gobierno y dominando absolutamente todas las instituciones, es sencillamente una manera de decirte, tenemos el poder. Ya está, y no puedes hacer nada. Yo lo que he observado es que han pasado fundamentalmente este año, casi diría este año, han pasado de voy a intentar convencerte de por qué lo nuestro es lo mejor a toda resistencia es fútil. Ya está. Es decir, ya no nos quiere convencer, es sencillamente no podéis hacer nada contra nosotros. Rendiros y ya está. Y eso es un poco lo que están haciendo con el PLL, con tener a un ministro de Cultura que dice ese disparate, etcétera, etcétera. Pues no podéis hacer nada, ya está. Juegue que no. Claro. Bueno. Carlos, bienvenido, buenas noches. Don José Antonio Fuster. ¿Qué pasa? Pues pasa que este mes no hay actividad parlamentaria en la Comunidad de Madrid. Por tanto, el señor diputado puede venir a la cantina como siempre ha sido su deseo. En realidad, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz año. Bueno, feliz año a todos, en realidad. Feliz año y buenas noches de Reyes a todos. No hay carbón no hay mina para tanto carbón. No hay minas. O sea, tendríamos que sacar desde... La minería española está fatal, entonces claro, no sé dónde lo van a sacar sus majestades. Yo sé de dónde. Sí, ¿no? Sí, tú vas por toda la cuenca del Narcea y ves montañas enteras de carbón. No, pero eso es bueno, tiene que ser lignito alemán. Claro. Lignito alemán. Lignito alemán. Que huele fatal y es malo. Hay minas en China, ¿no? Para aburrir. Sí, eso es verdad que sus majestades pueden ir un momentito, coger y traer, pero es importante. Bueno, pero seguramente esta referencia mineral era el preámbulo de algo que ibas a decir. No, el problema es que me estaba planteando cuando tu editorial es que empiezo a echar de menos aquellos momentos en los que decían, media nación no se resigna a morir. Y se empieza a echar de menos eso. Gil Robles. Claro. España no Fíjate que echo de menos a Gil Robles. O sea, esto ya... para que luego diga Carlos Esteban que siempre ha sido demócrata. Claro, es que ahí está la cosa. No lo puedes remediar. Ahora en que estamos en el 10-15% más o menos de nación que no se resigna a morir. No creo, como tú, que toda resistencia... Ellos dicen sí, efectivamente, que toda resistencia es fútil. Hombre, es que si tú, siendo diputado, dijeras eso, pues entonces no te vas. Es decir, siendo político es una manera de decir voy a dar la batalla. Claro. Pero yo desde fuera, como no soy político, una de las razones por las que no me meto en política es porque realmente no quiero sufrir de esa manera tan absurda. ¿No quieres sufrir el qué? No, por decir que no quiero perder siempre, ¿sabes? ¿Perder siempre? No, Sí. hombre, no. Bueno, mira, vale, lo hablaremos. Ya, pero mira Europa. Y mira, vamos a ver vídeos hoy que... Ya lo sé, Hago hago temas de esos... Hago yo eso sé, todos los días. Y como yo te leo, que sí, lo que no entiendo es que no permeen en ti que van esos subiendo, temas que tú van lees, subiendo. que tú escribes. ¿Sabes lo que va a pasar cuando No lo se sé. den cuenta en Alemania que, oye, Alternativa para Alemania está... ¡Pum!
Ilegalización. Si ya que te leo, Carlos, que te leo. Pues lo que no entiendo es que leyéndote, es decir, tú escribiendo y leyéndote a ti mismo... Y a tu partido le queda... En fin. ¿Cuánto? No sé, pero que quieren ilegalizarle, pero vamos. Por favor. Ay, sí, por favor. ¿Qué te crees tú? Que no lo pensaban Alternativa para Alemania también, el por favor. Y está a esto. Ya tienen permiso para que les espíen. No hay, ¡Qué estupendo! no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Si mañana ilegalizan a Vox, habrá pasado mañana un revox. Es que da igual. Da igual. No, porque harán una ley para que no se puede partidos siempre que sean contrarios al Partido Socialista. Carlos, siempre... pero no empieces el año 2024 siendo pesimista, que es tu estado vital y existencial en ti mismo. Es que todos los años los empecé igual desde que tienes de razón. Y antes. O sea, yo creo que estabas en la cuna en 1960 y algo y estabas diciendo... Estamos en la gran tribulación, ¿vale? ¿Estamos en la...? En la gran tribulación. En la gran tribulación. Luego va a explicar Carlos Venga, Esteban tribulete. qué es esto de la gran tribulación, porque tiene mucha chicha la cosa. Decía Fuster, te leo. ¿Dónde lee Fuster a Carlos Esteban? Muchos pues sitios. donde antes leíamos todos a Fuster también, en la Gaceta, donde puedes leernos a Pedro, a Carlos y a mí. Tendría que volver a escribir. ¿Verdad que sí? Me he hecho un propósito de año nuevo, Gaceta.es. No se puede ir por la vida hoy sin leer Gaceta.es, entre otras cosas para enterarse de cosas de las que nadie más dice nada, ¿no? Menos este periódico. Bueno, vamos al tema. Dele. Vamos al tema 1, que ha sido el debate de la semana y precisamente tiene que ver con ilegalizaciones, ¿no? Es la cuestión de sacar fuera de la ley a los partidos separatistas. Vamos a ver. El tema es muy complicado y muy delicado. Es particularmente complicado y delicado porque en España desde hace 40 años se vivía bajo la sugestión de que los partidos separatistas formaban parte del acuerdo tácito de poder, o tácito y explícito. Claro, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué vas a hacer? Bueno, de momento el PP ha asomado una patita. Es verdad que la ha asomado mal, pero bueno, cosa muy importante. Vamos a ver un brevísimo resumen de lo que tanto PP como Vox, que en este no es nuevo, por cierto, han planteado esta semana y ahora lo comentamos. PP y Vox han registrado ya sus enmiendas a la totalidad contra la ley de amnistía. Ambos partidos, que consideran claramente inconstitucional la ley, han presentado sus enmiendas por separado e intentarán agotar todas las vías posibles para frenar la aprobación de la norma presentada por los socialistas. Los populares, en su enmienda, plantean disolver cualquier partido que promueva un referéndum ilegal o declare la independencia. Para todos ellos, proponen penas de cárcel de entre 5 y 10 años e inhabilitación de 6 a 12 años. Es un punto de partida para el rearme y para el fortalecimiento del Estado democrático de derecho. Retrasar y bloquear la amnistía es uno de nuestros mandatos fundamentales en esta legislatura. Una propuesta del PP en la que Vox ve similitudes. Es más, Santiago Abascal ha cargado contra el PP después de que los de Feijóo votaran en contra de todas las propuestas de Vox para ilegalizar algunos partidos. Sin ir más lejos, los de Abascal presentaron una moción en el Senado el pasado mes de noviembre para ilegalizar a Junts y Esquerra y el PP entonces votó en contra. Por lo que esta enmienda sería un golpe de efecto de los populares. Pero los de Abascal, en su enmienda a la totalidad, van mucho más lejos. Elevan las penas de cárcel a entre 6 y 10 años para todos aquellos que negocien con prófugos o condenados de la justicia y propone una inhabilitación especial de 6 años, además de la ilegalización de los partidos independentistas. No solo atacamos a la amnistía en sí, sino que combatimos todos los elementos que el Gobierno está utilizando para perpetrar ese golpe de Estado desde la Moncloa. Estas propuestas se debatirán la semana que viene en la Cámara Alta y todo apunta a que serán rechazadas con los votos del PSOE y sus socios, entre los que se encuentran los partidos independentistas de Junts y Esquerra. Bueno, el Partido Socialista reaccionó diciendo, bueno, ya, claro, hace 2 semanas el PP hablaba con ellos y ahora los quiere fuera de la ley y tal. Pero todo esto forma parte de la hojarasca de la retórica política. La cuestión de fondo es que, por fin, 40 años después, lo que aún queda de sistema democrático, que eso es el sistema del 78, ¿verdad?, dice, evidentemente cometimos un error. Que esta gente no puede formar parte del compromiso implícito de mantener el sistema democrático. ¿A buenas horas mangas verdes? Bueno, pero a lo mejor. No sé cómo lo veis vosotros y empezamos por José Antonio Fuster, probablemente, que al fin y al cabo es más parte implicada que ninguno de nosotros. Es que no tengo la confianza en que el PP esté diciendo esto en serio. A tomarse esto en serio es
Tú lo has dicho al comienzo, o ahora en la presentación de este tema, y has dicho que hace 40 años pues nos vendieron que los partidos nacionalistas de corte separatista pues podían formar parte de lo que sería el sistema, incluso beneficiarlo de alguna manera. Y algunos lo dudábamos, y fíjate que yo era pequeño entonces, pues ya lo dudábamos. Pero claro, ellos nos vendían que, por ejemplo, en el caso de Convergencia, luego Junts y todo eso, pues claro, el 60 o 70% estaba formado de alcaldes del franquismo. Alcaldes del franquismo que se pasaron en masa de la noche a la mañana. Su portavoz en Madrid era uno de los redactores de la Constitución. Exacto. Todas esas cosas, Entonces nos vendían, sí, es cierto, nos vendían todo eso. Pero claro, hace muchísimo tiempo que no es así. Y ante ese muchísimo tiempo, pues muchos de nosotros, y los que desde luego estamos aquí, yo creo que en mayor o menor medida, hemos ido optando o diciendo las cosas como había que decirlas. Y alertábamos sobre el peligro. Pero fíjate que yo también, lógicamente, en mis años mozos, también caí en la trampa de pensar que los partidos nacionalistas, que no eran separatistas, que no se supone que no podían serlo porque predeciblemente no eran separatistas. Lo de la predictibilidad es una cosa que me interesa muchísimo últimamente, no sé. Es decir, la democracia tiene que ser predecible. Si no es predecible, no es democracia. Entonces, me fui... Sí, no. Bueno, luego... Venga, sí, luego. Pero fíjate que una cosa que yo pensaba que todo el mundo tenía derecho más o menos libremente a opinar y ir por un sendero político determinado, y en un momento dado empecé a ver la historia del PNV, que seguro que además Pedro la conoce bien. Y entonces, del PNV, de los movimientos abertzales, patriotas de País Vasco. Y me encontré con que había un grupo que nacido en Francia, que fue el germen de lo que era Batasuna en Francia, que era Embata. Embata, que significa galerna en vasco, en euskera. Y ese Embata fue ilegalizado así, por las autoridades francesas. Simplemente porque no cumplía con unos requisitos para poder ser un partido político, que era jamás, lo tienes que poner por escrito, firmadito, jamás atentar contra la unidad de Francia. Entonces dije yo, se puede. Es decir, solamente hace falta un requisito formal. Un requisito formal que si no lo cumples, o si detectan que no lo estás cumpliendo, o si detectan que tu objetivo es tal, simplemente estás fuera del sistema. Se podía hacer. Se podía hacer, en derecho comparado se puede hacer perfectamente. Y no cabe hablar de las particularidades de España. Lo que pasa es que, claro, Vox ha presentado 4 iniciativas en el Congreso para ilegalizar los partidos políticos separatistas, que está claro que desde 2004 y después con el 3% y con toda la puñeta, pues se han ido en una deriva separatista, y el Partido Popular, y luego además también habría que retrotraerse a la sentencia infame del Tribunal Supremo que volvió a legalizar no sé, en ese caso ya sea Sortu. Creo que era Sortu. Vuelve a legalizar a las fuerzas abertzales, y te quedas así diciendo, algo falla en la democracia española, que es incapaz de defenderse a sí misma. Y no creo yo que el Partido Popular esté ahora mismo en esto. No lo creo, de verdad. Yo creo que hubo un momento para hacer eso. Y que ahora sería como si tú vas perdiendo un juego, una partida, y dices, vamos a cambiar las reglas. No se puede. ¿Vale? Es decir, hubo un momento que no solo se pudo, sino que fue fácil y que era comprensible, que en toda Europa tenemos, como has hablado tú del caso de Francia, pero también podríamos citar el de Alemania, el de Portugal, muchísimos países que, como es lógico y natural, si somos una democracia, pensamos que hay un demos, y por tanto, lo que no puede hacer ningún partido, pero digamos que consciente por sentido común más elemental, es... mi fin es acabar con este demos. No tiene ningún sentido. Con lo cual hubiera sido muy fácil desde el principio. Ahora, cuando te encuentras que en esas regiones, esos partidos que podrías muy fácilmente haber prohibido, no solo porque tenías, digamos, ese asidero en el derecho comparado, sino además que es que la propia opinión separatista era, ¿os acordáis? Muy pequeñita, incluso en esos 2 territorios. Ahora ya no. Es que ahora ya no, es que están gobernando, esos partidos llevan gobernando, tanto en el País Vasco como en Cataluña, muchísimo tiempo. Y entonces, claro, decir, vais a quitar a una cantidad enorme de catalanes, una mayoría de catalanes incluso, su derecho a que esté en la urna su opción preferida.
ahora ya sí se notaría, ahora ya sí sería, ¿me entiendes? Es decir, irías directamente contra lo que parece que es la voluntad popular expresada. Por eso la vía de la reforma de la ley de partidos, de tal forma que incorpore además una declaración expresa del corte de la que decía antes José Antonio Fuster por parte de esos partidos, podría ser una vía, desde mi punto de vista, factible. Aunque es verdad que después de medio siglo prácticamente de gobierno monocolor nacionalista... No, pero que además pasa una cosa, y es que evidentemente tú lo dejas al principio y es previsible para cualquiera con dos dedos de frente, nosotros, nuestro voto, nuestro poder, depende de que esta gente quiera, sea nacionalista. Y entonces, como ahora estamos gobernando, vamos a hacer que toda la escuela, todos los medios de comunicación digan: no somos España, básicamente. Entonces, al final acabas creando un estado de opinión. Es como Carlos ha utilizado dos veces previsible, predecible. Lo digo para que ese es un debate interesante. Ya Pero, vamos, siguiendo con lo que decía Carlos, el problema no es tanto que les deje que haya nacionalistas. El problema es que aquí se ha montado un Estado autonómico, incluso de manera, en mi opinión, inconstitucional, porque ya se crean asambleas parlamentarias de las regiones que se van tal, mientras se está elaborando la Constitución. Y entonces, claro, el Estado autonómico hay que llenarlo con competencias y empiezas a darle pues educación, capacidad de tener tus propios canales de televisión. También el Tribunal Constitucional admite lo que hizo Pujol en los 80, que empezó comprando el voto de la clase médica, subiéndoles el sueldo. Hubo un recurso, creo que del Ministerio de Sanidad, al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, yo supongo que los magistrados también estarían pensando, los magistrados y los letrados, que algo les iba a tocar a ellos, que sí, que eso era perfectamente constitucional, que un médico en un pueblo de Lérida podía cobrar un 10% más que haciendo la misma función el médico en un pueblo vecino de Huesca. Y entonces se ha creado una máquina inmensa, que es lo que tú decías, con una opinión que vive de eso, en la que ser separatista es un negocio muy rentable. En España lo estúpido es ser ciudadano obediente a las instituciones, obediente a la Constitución española. ¿Cómo se puede eliminar eso? A lo mejor no disolviendo los partidos, sino lo primero, cambiando la ley electoral. Sí, por supuesto, se pueden hacer muchísimas cosas con las leyes. Os voy a pedir simplemente una respuesta a la pregunta. ¿Es una vía que hay que abrir? Sí, claro. ¿Buscar medidas legales para que los partidos expresamente separatistas queden fuera de la ley? ¿Sí o no? Por supuesto. ¿Tú sí? Siempre. Totalmente de acuerdo. Tú también. Claro, que solo sea sin creer en ello, ¿entiendes? Pero sí creo que hay que traer esos... Sí, lo entiendo. A Carlos no le gusta el melón. Lo que me gusta es abrirlo. Me gusta es que si hablen eso, es que cogemos todo el haciendo dudar. No le gusta el melón, lo que te gusta es empezarlo. Lo que me gusta es mover la ventana de Huerta. Profesores de latín es nec metu nec spes. Sin miedo ni esperanza, que es un lema que de otros tuvo Felipe II, por ejemplo. El latinajo es perdernos a la publi, pero ya, que hay que marcharse. Por cierto, que están llegando los reyes. Si todavía a usted le falta el regalo que le he pillado, acuérdese que hay un libro de historia de España que cuenta toda la historia de España. Una maravilla, ¿eh? Desde Atapuerca hasta la primavera del 23. Te voy a contar tu historia de un servidor. Y lo tiene usted ahí. Entre otras cosas tiene la deriva esta del... Lo tiene todo, lo tiene todo. Y dénselo a sus hijos, a sus hijos. No, por Dios, importantísimo. Es un compendio, es un manual. Al cuñado se lo tira a la cara, pero luego a la publicidad y a la vuelta. Hay una cosa de Yolanda Díaz que le tengo que contar. Venga. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, primer Gato de Húsares del año. Sobre la mesa lo están viendo ustedes los húsares el húsar de nuestra madrina Paz. Acto seguido, el húsar Carlos Esteban, también de nuestra madrina, y el corsario de José Félix. A nuestras espaldas, los húsares de nuestro amigo, compadre, maestro Augusto Ferrer Dalmau. Un abrazo muy fuerte para los dos. Feliz año. Sí, señor. El de Carlos Esteban, que tú que estabas ausente. Qué grande es. Ahí estamos. Este es el Carlos Esteban, efectivamente. Carlos Esteban estaría en posición yacente y con una pluma de ganso escribiendo así. Bueno, en fin, lo de Yolanda yo creo que lo vea, que estamos todavía en fiestas, ¿no? Y es que hay veces que la gente coge y sube a redes cosas que realmente tienen un talento enorme. Y no me acuerdo quién fue el que me mandó un vídeo sobre Yolanda Díaz, que yo pensé, esto lo tienen que ver los húsares. Es este.
Cuando apellidamos al Ministerio con la economía social, estábamos diciendo que pensábamos en grande y que la economía es mucho más que la economía convencional. Es una economía horizontal, es una economía que abraza, una economía que es feminista porque cuida los proyectos, los territorios y a las personas. Una economía que quiere a la gente. Próxima, amable, feminista, sostenible. Dice la OCDE que el 60% de la participación de las mujeres en España lo es de manera esencialmente feminista. Creo que es una economía cómoda para las mujeres, es amable y es, como digo, próxima. La economía social, en definitiva, es la economía que le habla a la vida y lo hace de tú a tú, que mirarle a la vida es mirar al sostenimiento de la misma y una economía que es próxima a la gente. Termino ya. Dije al principio que el gobierno es un gobierno que trabaja día a día para salvar a nuestro país y a nuestras gentes. Como dije al principio, tenemos más optimismo que nunca, porque sabemos que la razón y también el corazón está de nuestro lado. Y ahora usted, vamos a ver, ¿qué ha dicho? Claro, porque esta es la cuestión. La vaciedad emocional, ¿verdad?, del discurso de la izquierda española es una cosa única. Vamos a ver, yo le digo una cosa. Yo conozco, mal que bien, a la sinistra italiana, conozco muy bien a la izquierda francesa y a la gente de Die Linke en Alemania. O sea, no hay nadie así. Esto es una cosa muy nacional. No, pero no es la vaciedad. La vaciedad, por ejemplo, es el típico discurso de compromiso que tiene que llevar un político y que no puedes decir nada porque no quieres comprometerte mucho y no sabes mucho del tema y tienes que... No, esto está a un nivel de estupidez, o sea, de infantil absolutamente, es decir, como una maestrita que le está hablando a unos niños muy, muy pequeños y que no es especialmente dotada. Y esta es una ministra del Gobierno de España. No, más. Bueno, vicepresidenta del Gobierno. Creo que lo merecemos. Creo que tenemos que hundirnos. Refleja España, ¿no? Tenemos que tocar fondo, y esto es tocar fondo. Es decir, ¿cómo se puede ser tan soberanamente estúpido? Pero yo creo que esa estupidez explica el éxito de la izquierda española. Ha mencionado Javier la izquierda alemana, la izquierda italiana, la izquierda francesa. Es que están todas en la oposición. Y el Partido Socialista francés está a punto de desaparecer, Die Linke se ha fracturado en varios grupos, el SPD también lleva camino de la extinción. El único ha desaparecido de la intención de votos ahí en Sajonia. Atentos, por cierto, a la rama nacional comunista de Die Linke. Sí, que es lo que ha partido. Esta que tiene un apellido incomprensible. Es interesantísimo el asunto. Hay un artículo de Víctor Lenore hace poco que ha defendido la no ilegalización de Alternativa por Alemania. Ha dicho que sería un disparate. Bueno, pues el único gran país europeo que tiene un gobierno de izquierdas es España. Bueno, pues, y eso lo ha conseguido con Yolanda diciendo estas estupideces. Bueno, pues a lo mejor es lo que quiere eso el pueblo español o una gran parte de él, que le hablen, que toma de aquí notas de una economía que acoge, que abraza. No sé, me están entrando ganas de abrazar a José Antonio a ver si me suelta pues la cartera, por ejemplo. Pero si es que eso lo sustituyes una economía que salva la vida y a la gente, pero que la salva ¿de qué? Da igual, absolutamente da igual. Millones de españoles quieren esto. No, pero que además es una disciplina, entre otras cosas, las economías. Imagínate sustituirlo por una mineralogía, una geología que abraza, que es amable. Lo conseguirían, Carlos. Lo conseguirían, simplemente sustituirlo. Yo contaba aquí el otro día no significa nada. En un editorial de esta semana que hay que tener en cuenta que, a pesar de la imagen que ellos mismos han creado, la izquierda española es la más cerril de Europa con diferencia desde hace mucho tiempo. Es decir, hay que ver la obra teórica, en fin, ¿verdad? La izquierda alemana, francesa o italiana y la obra teórica de la izquierda española. ¿No os acordáis de cuando Maduro creó el Ministerio de la Felicidad Eterna o algo así, o de la felicidad... Sí que duró poco. Ministro de la Felicidad. No, y pensábamos y decíamos, mira, Salchichonete, tal, ha tenido una idea estúpida, es una idea que no va a ningún lado y que,
Bueno, pues detrás de ese Ministerio de la Felicidad había una partida presupuestaria. Claro, que es lo interesante. Que es lo interesante. Entonces, yo me estaba planteando, yo estaba escuchando a Yolanda, no la estaba escuchando casi, estaba fijándome en el lacito ese que lleva por detrás, Sí. y ya cuando lo han puesto a volar, he dicho, maravilloso, yo lo hubiera hecho también. Pero me estaba fijando en la gente que estaba escuchándola ahí. Entonces, yo estoy convencido de que el 90% de la gente que esté escuchando ahí, empresarios o lo que fuera aquello, estaban pensando, ¿esto es vicepresidenta del Gobierno de España? Estoy seguro que lo estaban pensando en su interior, pero al mismo tiempo estaban pensando, pero maneja la pasta. Claro. Enséñame la pasta. Claro. Entonces yo voy a aguantar esto y voy a sonreír como si tuviera algún sentido lo que dice, Claro. porque es la manera de conseguir la pasta. Y entonces al día siguiente, pues tú llegas a tu empresa, que cotiza posiblemente en el IBEX o lo que sea, y decides pues colocarte durante el mes de junio una bandera arcoiris. ¿Esperando qué? ¿Ser inclusivo, resiliente, sostenible? Esperando que te den. Esperando la pasta. Enséñame la pasta. La famosa frase de Show me Jerry the money. Maguire, show me the money. Sí. Y entonces, y eso es lo que tenemos ahora mismo, una sociedad pues clientelar, sumisa o pues lanar, como las ovejitas de aquí del Belén, esperando. No, pero ya no es esperando lanar. O sea, ya no es lanar. Sí, Ahora es ya lanar. no. Ahora ya en este momento es cínica. Ya no es me lo creo porque eso me lo dice la tele. No, es sé que es mentira. No, ¿vale? porque no- sé que es mentira, pero voy a Espera, ponerme es que en va el a ser pesebre a comer. No, claro, ¿Vale? pero yo es que tengo un pesebre para comer. Eso es lo social, lanar. Tengo un pesebre. Claro. Porque piensan, si llega la maldita o diosa extrema derecha, modelo quitará, Javier Milei, claro. lo mismo me quita el pesebre y tengo que ponerme a buscar pasto. Y tengo Ese que es el ponerme a problema. trabajar. Eso es buscar pasto. Pues ya está. Eso es lo de decir, oye, mira una montaña pelada, en algún lado habrá pasto. Bueno, pues eso es lo que está haciendo la sociedad española. Nadie explicó aquello mejor que el koala. Papá, yo hubiese un corral. Para echar cochino. Las ovejitas, es verdad. Siempre que veo estas cosas me acuerdo de una frase. Es verdad que es muy pedante y muy cursi, pero oiga, una frase de Ortega. Una frase muy pedante de Ortega, valga la redundancia. Nuestra facultad más enteca ha sido siempre el intelecto. No me acuerdo en qué libro decía eso. Pero lo decía Cosa por que no es experiencia verdad. propia. No es verdad. Claro, no, pero sí. es verdad que la sociedad española desde el siglo XIX tiene, no antes no, pero desde el XIX tiene un serio problema de lo que Rirrejo llamaba el inconmovible macizo de la raza, Eso es. ¿verdad? Que sí que es muy cerril. Muy Es cerril. y es esencialmente la izquierda social. En fin, ¿por qué se le va a hacer? Pero Pues ella- habrá que redimirla de algún modo. Y digo Yolanda, yo. curiosamente, lo más que es que es hija de un sindicalista. Es la hija de un sindicalista, ha mamado el sindicalismo en su casa desde pequeñita y sabe que todo lo que está diciendo es mentira. Ella lo sabe. No Porque sé, hay yo, no apostaría yo del todo. Ella lo sabe. Yo Es te digo, hay humillante. otra A mí izquierda, me parece hay otra que es que izquierda y a la que yo veo en la Asamblea de Madrid, Es que si la saliera- que sale en los congresos, y te digo que de la inmensa mayoría de los diputados de la izquierda, la mayoría, muy mayoría, se cree ese discurso. No, sí, que la no es mayoría- verdad. Sí, Que no que es te verdad. prometo, por vida de Satanás, te prometo que Norit, el discurso Norit. el discurso se lo creen, están metidos. Y lo malo es que han arrastrado la parte de ese centro que se ha desplazado a la izquierda y también se la cree. No. Te prometo Que es una están economía ahí. que te abraza y que te acaricia. Que no me sí, jodas, que es Robert. así. La economía empática y sostenible. La economía es la economía. No me partido, la economía es la Que sí, economía. La economía es- pero que lo ha dicho ella, una economía sostenible. pero una ya, por economía eso, sostenible, pero- sí. Bueno, Pero, sostenible don es una Carlos, chorrada, pero es una usted que sostenible está acelerada. constantemente leyendo todo lo que viene de Estados Unidos y viendo esa cuenta fantástica de Lips of TikTok, además que la han tumbado en Facebook. Joder, hace Además, años que no la veo. ¿Está bien? Sí, que lo estás, mismo, estás yo sí, viendo estudiantes universitarios, además de los que sus padres tienen Bueno, que ya, pero pagar esos son los de cientos la- de miles de dólares para Los que de estén en pelo las morado, universidades. de los de pelo- Estos se lo creen. Lila. Totalmente. Estos Pero se Yolanda creen. no. Se creen eso, es a lo que voy. Por eso le estoy Yolanda no. criticando a Carlos. Estos sí se creen que si uno dice que mide 2 metros y demás, es verdad. Eso sí, eso tienes razón. Eso es. Tienes razón en eso, Hay porque yo les he muchísima visto lo de, gente que eso se lo lo de la cree. economía Y de yo los creo que cuidados, Yolanda los también. cuidados, bien. Lo eso han puesto en pero eso circular. es una cosa súper marginal, una población muy marginal que no ha pisado en su vida, la vida real. O sea, de que esos Pero no es que han- no cada han buscado vez trabajo hay en más su- de esa nunca. Un tío que gente, dice, no, Carlos. a mí yo no, de trabajar es una cosa capitalista, de explotación, no pienso mercado. darle qué. Ya. Yo voy por la economía de los cuidados. Oye,
de los cuidados. A ver, Carlos. A ver, por favor, recórtese este fragmento de la intervención de Carlos Esteban con este acento porque me ha encantado. Vale, deberías hacerlo más. Joder, qué juventud pasaste tú, Malasaña, colega. Sí, me pasa. Cuidados. Pero, Los feminismos. El feminismo. a ver, Carlos, pero sí, que nos gobierna gente de 40 y tantos, 50 y tantos años que no ha tenido experiencia laboral fuera de del partido y de la administración de los cargos de confianza donde les colocan. Pero esos son los cabezas. Yo ahí no puedo Que comprar estamos todo ese hablando de argumento. concejales. A pesar de que yo lleve ya como 30 años cotizados. No, o sea, el argumento... Es decir, ellos tienen una cohorte increíble de gente, de asesores y tal, que sí que han estado en la empresa real, que sí que han estado en tal, y saben perfectamente de qué va esto. O sea, que no puede ser todo, no puede ser eso. No puede ser ese nuestro argumento. Nuestro argumento no puede ser que, oye, es que como nunca han estado en la economía real, no. Y Yolanda sabe perfectamente cómo es la economía real. Pero su discurso va dirigido a una población, un determinado grupo de la población, muy grande, cada vez más grande, cada vez gigantesco. A ver, entonces la discusión no es que media España sea idiota, sino que hay media España menos un poquitín idiota, y ese poquitín se hace pasar por idiota para que le voten. Eso es. Entonces ya empieza a ser el problema más preocupante. Yo no sé si exactamente si es así. Yo creo que hay una porción de la sociedad española, y francesa, italiana y alemana también, o sea, que en todas partes Sí, también lo ha dicho Jules, lo dijo muy bien. Que Jules lo dijo muy bien en su última novela. Dijo algo así como, tenemos que reconocerlo, cada vez más gente se está volviendo gilipollas en el mundo. Pues sí, exactamente. Y el poder ha encontrado que esa parte de la sociedad no es una parte de la sociedad a la que, como se pensaba antiguamente, haya que elevar, digamos, al nivel superior de alfabetización política, ¿verdad? No, sino que por el contrario, cada vez más tonta. Constituye un rebaño de fidelidad completamente berroqueña que reacciona de forma, en fin, y de adhesión inquebrantable a ese tipo de discursos. Sí, inquebrantable, exacto, sí. Y ahí ya la política se convierte en algo que ya pierde cualquier sentido racional, ¿no? Tienes un montón de gente convencida de que es que hay que colgar por los pies a Ortega Smith, por ejemplo, porque es una amenaza para la economía de los cuidados, como dice Carlos Esteban, o para la... de los afectos. Pierdes cualquier sentido para racional, ¿no? Lo institucional. Por tanto, tú no puedes no puedes plantear ningún problema racional porque cada vez hay menos oídos dispuestos a escucharlo. Claro. Ese es clavado. O sea, cuando suma una cosa más. ¿A quién? Suma una cosa más. ¿Sumar? No puedes desarrollar un argumento de más de 3 palabras. Porque ya se te deja de oír. De 3 frases. 15 segundos. Sí. Segundos, es decir, que vivimos también en ese tipo de sociedad de TikTok. TikTok, ¿cuál es creo que son 30 segundos lo que permite? Entonces ya estás creando a personas que es que lo que pasó ayer ya no tal. Me acaban de decir por el pinganillo varios usuarios habituales de TikTok que tenemos en realización, que son varios minutos. Bueno, bien, de acuerdo. Pero empezó les siendo muy poco. El argumento a Carlos. Empezó siendo muy poco y ese era al principio su gracia. Y es verdad que normalmente tienes que ir a lo más corto. Pero yo no pienso tanto en eso, que al fin y al cabo, digamos, forma parte de la dinámica social cada vez menos letrada, ¿no? Como, por ejemplo, lo que ves en las Cortes. Oye, en la Asamblea de Madrid yo es que solo sigo los discursos de Fuster porque me divierten mucho. El debate no lo sigo. Pero tú ves una sesión de las Cortes y realmente no hay debate alguno. O sea, el Parlamento aquí no viene de parlamentar, sino de hablar simplemente. Y cada uno va con su discurso hasta el punto de tener escritas las respuestas de antemano. Antes de haber oído al otro, ¿no? No sabes lo que es. Entonces, tú llegas allí, te pones un show. ¿Puedo preguntar una cosa a los historiadores? Cualquier sesión parlamentaria y ves que llega uno a hacer posturitas, ¿no? Y dice, bueno, estamos hablando exactamente de que da igual, son discursos para que lo repique tu prensa adicta, para tu galería y te aplaudan. Y ya ¿Alguna vez se planteó para los historiadores, alguna vez se planteó lo de prohibir que las cámaras entraran en Parlamento? Pues no tengo ni idea. Que las cámaras entraran en las cámaras, no tengo ni la menor idea. ¿Cómo que para qué quieres que...? Hombre, quiero decir, para que sea Parlamento y el tío esté hablando a otros parlamentarios y no, lógicamente... No, lo que pasa es que, a ver, yo estoy aprendiendo mucho del sistema parlamentario y estoy viendo todos los defectos y los fallos del sistema. Hay una cosa que es el show del hemiciclo que no tiene nada que ver con lo que luego es el trabajo en comisiones o las discusiones de pasillo. Esas son las interesantes. Eso tiene un poco de timo. No, un poco no, mucho.
Mira, las preguntas cuando hacen unas preguntas de control al gobierno, todos los jueves en la Asamblea de Madrid, o sea, tú la llevas escrita, se la haces, ellos se la llevan escrita porque se la han avisado de cuál es la pregunta desde hace 2 semanas antes. O una semana antes se activa una pregunta y llega tal, y ellos lo tienen. Pero es que tienen escrita hasta la réplica. Es decir, tú tienes... Yo le hago la pregunta. El otro día le hice una pregunta al consejero de Educación, que fue, oiga, ¿cómo van ustedes ¿tienen algún plan para integrar o asimilar a los inmigrantes musulmanes, a los niños, vamos, venidos de países musulmanes? Y la respuesta suya fue la Constitución. Y yo en la réplica dije, ¿pero qué me está contando? O sea, y nos damos todos de la mano y cantamos Imagine. O sea, no, tal. Y su respuesta fue, ya la llevaba escrita también. O sea, es como, me anticipo a lo que me vas a decir tú y ya la llevo escrita también. Y no es un mal tipo el Consejo de Educación, ¿eh? No, estoy, como me dicen, ya se burlan de mí en el grupo, le estoy cogiendo mucho cariño. Ya, soy así yo, que soy muy dado a afectos, menos a ti, Carlos. La economía de los afectos. La economía de los afectos. Oye, José Antonio. No, pero que es verdad. Y entonces, ese show, en cuanto termina el show de la Asamblea, que dura muy poquito tiempo, de verdad, o sea, dura 10 horas cada jueves, pero realmente la chicha dura poco. En cuanto termina, vas a los pasillos en las comisiones, ahí la cosa cambia. Y ya empezamos a hablar. Entonces, lo que es el Parlamento, el parlamentarismo se convierte en charlamento, que es lo que decía Delgado Barreto en aquella maravilla. Pero en comisiones es otra cosa. Entonces, ahí sí que hablamos. Y sobre todo cuando se apagan los micrófonos. Ahí es cuando hablamos. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que no tenemos nada que ver y no hay nada que hacer. Es mucho más divertido todavía. Oye, te quería preguntar, José Antonio, estás viendo los problemas, los vicios, las taras del parlamentarismo. ¿Has encontrado alguna virtud en él? Esta no te la esperabas, ¿eh? No lo sé, no, pero es que estaba esperando Esta no la traes escrita. salía un reloj de cucu y decía cucu. ¿Cuáles virtudes del parlamentario? Yo te lo digo, yo ninguna. Yo no le veo ninguna. En el sistema británico tal vez, pero en los sistemas continentales... Porque puede cacarear y esas cosas que son muy divertidas. Pues mira, precisamente porque es tan encorsetado, no hay virtud. Tendría que ser una cosa mucho más... Yo tengo que decir, fíjate, jamás pensé que diría esto, pero tengo que romper una lanza por el sistema parlamentario. Lee usted la carta aquella que le manda Rago Caballero a Stalin, diciendo que sobre el sistema parlamentario que no tiene desperdicio. No, pero yo, de mi experiencia de gobierno, ¿verdad? De 2000 a 2004, que había mucha actividad parlamentaria, hay un montón de cosas que sacamos adelante con el PSOE. Cuando el responsable de la Comisión de Cultura, el responsable del PSOE en la Comisión de Cultura era Joaquín Leguina. Porque era una persona con la que podías llevar cualquier historia y discutirla. Y luego estar de acuerdo o no, o pelearte mucho o poco, pero digamos que era una política racional. Es decir, tienes un problema objetivo que solucionar, por ejemplo, ejemplo que además, si don Joaquín nos está viendo, lo recordará también, no a mí, pero el tema, el Estatuto de la Orquesta Nacional de España. ¿No? Hay un problema morrocotudo de carácter administrativo, presupuestario, político y no sé qué. Bueno, lo pones encima de la mesa, él te cuenta su posición, yo le cuento la nuestra, Andrés Amorós, que también estaba allí, el dinero que había, el que no. Y hay cosas en las que puedes pelearte. Y eso, en una comisión parlamentaria en la que se habla de una cuestión racional. En el momento en el que el PSOE quitó a Joaquín Leguina y puso al frente del PSOE en aquella comisión a Carme Chacón, que en paz descanse, se acabó el parlamentarismo, porque ya iba a la secta. Entonces, ya de entrada era imposible negociar nada, porque ella no te reconocía a ti cualidad moral alguna como para considerarte digno de discutir con ella. Claro, a partir de ese momento el Parlamento sencillamente no vale, porque es que el interlocutor no quiere parlamentar contigo. Claro. Y ahora estamos un poco en esa movida. Es que mira, ese ejemplo perfecto es que me ocurre con el que lleva los temas de educación en el PSOE, en la Asamblea de Madrid, con Esteban Álvarez de León, que es un tipo encantador, con el que tengo un trato muy cordial, con el que hablo de un montón de cosas y algunas estamos de acuerdo, otras no, pero siempre estamos en la idea de cómo podemos mejorar esto, cómo podemos hacer esto, y es muy curioso. Claro, luego ves en las listas que es independiente. Esa es la cuestión, y es un tipo muy bueno, o sea, francamente tiene una cabeza privilegiada y muy bien amueblada y me da la razón en algunas cosas y yo se la doy a él en otras tantas, como la da él a mí. Pero luego llegamos al momento del pleno, al momento del tal, y tras. O
sea, él plantea, por ejemplo, una proposición no de ley, plantea unas cosas tal, y sabéis que los grupos podemos enmendar, buscando que el partido que ha presentado la proposición acepte nuestras enmiendas. Yo se le planteo unas enmiendas completamente razonables sobre un tema absolutamente técnico del tema educativo y no me las aceptan. No me las acepta. Pero porque no puede aceptármelas. Porque él no puede aceptar. Nada de Vox. Y porque lo importante esa es la no cuestión. es la enmienda que tú planteas, sino a qué grupo tú perteneces y qué grupo hay que dejar fuera. Con lo cual, exactamente ese es el problema. Pues sí, una cosa que yo estaba pensando el otro día, y es un pueblo que... o sea, supuestamente la democracia es aquí una serie de grupos, tú piensas, ¿este grupo qué tal lo hizo? ¿Lo hizo bien? Pues voy a volver a votarle. Este lo hizo mal, voy a dejar de votarle. Eso justificaría una democracia. Pero cuando tú tienes un pueblo que es con fulanito a muerte, claro, aunque me mate, aunque me corte, aunque sacrifique a mis hijos en otra, pues entonces la democracia no vale para nada. Claro. Porque ya no estás hablando de una alternancia, bueno, ya me he cansado de ser tan socialista, voy a ser un poquito más liberal, ahora me he cansado de ser liberal, voy a ser socialista. Sencillamente porque los tiempos son otros, porque tal. No, es Real Madrid, Barça... Muy cortito, Atleti. Pedro, que nos vamos a la publicidad. Oye, lo que has contado de Carmen Chacón, tu experiencia con ella, explica por qué José Luis Rodríguez Zapatero la prefería a ella como su sucesora en la Secretaría General. Seguramente sí, porque es verdad que a partir de Zapatero el PSOE se convirtió en una secta destructiva. Claro. Y ya no es un partido, ya es otra cosa. En fin. Y sobre el parlamentarismo, a mí el único modelo que me gusta es el británico, donde hay diputados del partido del gobierno que son capaces de tumbar al primer ministro. A mí me encanta, sean conservadores o sean laboristas. Lo que le gusta es la campana del speaker. ¿Habéis visto el australiano? El sistema australiano. Tú puedes tenemos un minuto. Tú puedes hacer las preguntas hasta que se te canse, o sea, la lengua, es decir, si no me contesta lo que yo necesito que me conteste, eso se llama filibusterismo. No, sigo. Es decir, oiga, dígame cuántas viviendas van a construir en tal, dice, las que sean necesarias. Dígame cuántas viviendas van a las que sean necesarias. Dígame tal. A ver quién aguanta más. En fin, me parece interesante. Señores, publicidad. Hay que irse a la publi y tenemos que hablar del típico asunto que en España no se puede plantear de forma racional, aún, el de la inmigración. Vamos a ver lo que ha hecho Dinamarca. Es usted que el giro de la izquierda danesa en términos de inmigración ha sido absolutamente impresionante, de 160 grados. ¿No? Como de 180. De 360 grados. No, de 360 grados a 180 grados. Claro, de pasar de defender la inmigración y una política de puertas abiertas a pasar a defender la deportación o demoler los barrios de los inmigrantes donde han hecho guetos. Demolerlos. Bueno, vamos a hacer la pausa de la publi y a la vuelta se lo contamos para mandárselo rápidamente a Yolanda Díaz y a otros amigos. Tic-tac, tic-tac, que ya son las 9 y están los Reyes Magos andando por ahí. Bueno, cuestión de la inmigración. Usted sabe que aquí, yo creo que somos la única cadena que está permanentemente contando que esto es un problema, que está siendo en todo el mundo un problema. Nos contaba ayer María Herrera lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, Dinamarca, rectificación radical de la política de inmigración y de la política de integración y de asimilación. ¿Cómo? Miguel Gutiérrez nos lo cuenta. Dinamarca se ha puesto a la vanguardia en la lucha contra la inmigración masiva. El país nórdico dice no al multiculturalismo con medidas contundentes para poner freno a la creciente inseguridad, creciente desigualdad y a la guetización que está teniendo lugar en el país. Desde 2015 reciben una media de 75.000 inmigrantes al año, una cifra altísima si tenemos en cuenta que la población danesa es de 6 millones. El gobierno de izquierdas danés solo permite la acogida de aquellos que acrediten que son realmente refugiados. Solo unos cientos han sido aceptados en los últimos años. En relación a los inmigrantes que ya residen en el país, el Ejecutivo apuesta por el asimilacionismo, para que los extranjeros se adapten al modo de vida del país. La medida estrella es la ley antiguetos, que relocaliza a los inmigrantes a lo largo y ancho de Dinamarca para evitar la creación de sociedades paralelas en las que rigen los modos de los países de origen, como la ley Sharia. Son zonas en las que la mitad de la población es extranjera, en las que el desempleo ronda el 40%, y en las que la criminalidad es muy superior a la media del país. Todo ello mientras se benefician de las ayudas sociales. Por todo esto, Dinamarca procede a la eliminación de los guetos mediante la demolición, venta y construcción de viviendas para atraer a perfiles diferentes a dichos barrios con el fin de mezclar a los inmigrantes con los nacionales.
El objetivo es bajar el 50% de población extranjera en esas áreas. El Ejecutivo asegura que la medida es integradora y que busca dar a todos las mismas oportunidades. Los detractores de esta ley hablan de racismo y de discriminación étnica. Los barrios afectados son aquellos en los que la mitad de la población es no occidental, donde los niveles de ingresos y educación son bajos y donde las tasas de desempleo y delincuencia son altas. En esos lugares el alquiler social será limitado y se fomentará la llegada de población autóctona que ponga fin a los guetos. La primera ministra, Mette Frederiksen, quiere que Dinamarca siga siendo Dinamarca. ¿Qué cosas? Pues imagínese usted la que se ha liado. Pues no se ha liado ninguna, porque nadie se atreve a abrir la boca. Claro, porque esto está pasando a lo bestia en Bélgica, en Francia, lo acabamos de ver, en Suecia y en buena parte de Alemania también. ¿Y qué vas a decir? ¡Esto es una barbaridad! ¿Vas a decir eso en Sajonia? No, porque la gente te tirará al pilón, porque es que es un problema objetivo. Has buscado una forma de tanto inmigración como supuesta integración de los inmigrantes absolutamente errónea. El resultado es una sociedad invivible. ¿Cómo rectificas eso? ¿Se puede? Pues manu militari. Claro. Pero sí, lo que pasa es que es muy... También es tarde. Se cayó en... También llegamos tarde. Sí, exactamente eso. Hace un par de años, Dinamarca decidió, que también lo di eso, una medida para que no hubiera ningún barrio, no sé si era barrio o ciudad, ninguna población, que tuvieron más de un 30% de población. Barrios. Bien, bueno, pues entonces lo que haces es, los distribuyes y tal. Pero entonces tienes el siguiente dilema. O te conviertes en una civilización totalitaria, ¿vale? Porque normalmente quiero decir, oye, yo puedo vivir donde me dé la gana. Es decir, tú me colocas aquí, me parece muy bien. Tú me colocas aquí y tal. Pero como yo soy un danés más, o por lo menos soy un ciudadano libre, me quiero ir a vivir a otro sitio. Que al final, no sé, quiere decir que yo gano mi dinero, hoy me gustan esas vistas, me quiero estar... Me viene más el sur, que me viene el aire mejor, o tiene una orientación... No sé, las razones por las que cualquiera de vosotros elige una casa. Entonces, claro, yo no quiero, a mí no puedes meterme aquí, no puedes decir... ¿Me entendéis? Es que estamos hablando, entonces, Carlos, al final vuelves a crear otro gueto. A ver, Carlos, estamos hablando de gente, como tú lo has dicho, con un 40% de paro en esas comunidades. Es decir, es gente que no vive de ganar su dinero, sino que vive de subsidios. Claro, pero entonces no puedes decir gueto de inmigrantes, sino gueto en general de gente parada, ¿vale? Llámalo así, y al final van a coincidir, o subsidiada, van a coincidir, que son inmigrantes, la mayoría de los casos, pero es que el otro... Sinceramente, no puedes... es como eso, no, vamos a poner a los inmigrantes en tal sitio. Vamos a... La típica idea que tiene Macron o que tienen en España, vamos a llevar a los inmigrantes a repoblar el campo. Es un disparate tremendo. Pero es que los inmigrantes, en el momento en que ya son, digamos, libres, ya no tengo una vigilancia, se van a Madrid. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿O por qué no quieren que entren en España? Pues tenemos Schengen y entonces van a Francia, se van a Alemania. Madrid, con los precios de los pisos como están. Bueno, pues a Alemania o a Francia. Pero lo que te quiero decir es que lo que una vez, si los quieres mantener controlados, ya estás cayendo... Pero los quieres mantener controlados, o lo que estás lanzando es un mensaje al mundo de que Dinamarca ya no es esa nación, ya no va a acoger. Pero la idea es cerrar las... No, la idea es cerrar la frontera. Escúchame, la idea es que... No, es que cerrar las fronteras en Schengen es muy complicado, muy, muy complicado. La idea tuya es decir, no somos un país amable. Ya no somos ese país que privilegiamos al de fuera por encima del nacional. Ya no somos ese país. Y lo era. Japón. Claro. Japón, tú puedes venir aquí, honorable extranjero, puedes venir aquí, pero no te vamos a hacer nada. Exacto. No te vamos a hacer, no te conviene. No. Encima hablamos japonés. Bueno, encima hay que hablar danés. Madre de Santa Bella de Dios. No sé, yo creo que prefiero japonés. No lo sé, ¿eh? Yo una vez conocí una danesa y no entendí absolutamente nada de lo que me dijo, pero era encantadora. Casi mejor. Casi mejor. Ya, pero eso, lanzar un mensaje al mundo es bueno, está bien. Es decir, esta nación ya no es lo que fue en un tiempo y que nos ha llevado hacia lo que decía Esparza, un problema objetivo. Entonces, ahora mismo, como tú no puedes ponerle muchísimas puertas a Europa, va a llegar un inmigrante asilado, refugiado o simplemente un
un bestia en patera, y va a decir, ¿dónde me voy? Dinamarca no. Y eso es una muy buena idea. Ya, Pedro, ¿cómo lo ves? Pues es que los daneses están haciendo lo mismo que proponía yo con el asunto de la prohibición de partido. Ya que prohibirlos es muy difícil, pues empecemos a cambiar ciertas actitudes y ciertas leyes menores. Por ejemplo, la ley electoral. Aquí están haciendo los daneses desde hace ya muchos años. Esto lo empezó un gobierno liberal conservador hace 6, 8 años. Y el Partido Socialdemócrata se ha unido a esta tendencia porque de lo contrario desaparece. Y como no pueden cerrar las fronteras, porque entonces pasan a ser los malos peores por encima de Orbán y Hungría, pues entonces empiezan con este tipo de medidas de deshacer los guetos. Creo que también en Dinamarca se habló de que les iban a obligar a los inmigrantes ilegales a pagar su mantenimiento, su manutención. Entonces, claro, ¿a qué acaba llegando? A las mafias que son las que distribuyen joyas y tal de los que traían las propias mafias que traen a los inmigrantes ilegales les dicen, mira, podéis ir a Francia, podéis ir a España. Además, en España el gobierno vasco da las mejores ayudas de todo ese país. En Cataluña, Mohamed es el nombre más puesto este año. Pero no vayáis de ninguna manera a Dinamarca, que encima hace mucho frío. ¿Pero por qué Cataluña es? Esa es la clave de todo este asunto. ¿Por qué te dicen vete a España? ¿Por qué te dicen... ¿Por qué hasta 2004 más o menos éramos un país de paso, que llegaban los inmigrantes, cruzaban patera o lo que fuera y seguían para arriba? Porque no tenían las redes, porque no tenían los guetos aquí necesarios para poder estar, ubicarse. ¿Y por qué no te...? Pero vamos a ver, la idea es no te vamos a dar nada. O sea, vas a ser igual que un español, igual que un español, ¿vale? No te vamos a dar nada especial, nada. Pero es lo mismo que los inmigrantes italianos cuando llegaban a Nueva York. ¿A dónde se iban? Al barrio italiano. Al barrio italiano. Claro, pero hay una cuestión muy importante. Siempre que hablamos de este asunto, yo sé que siempre había, ahora cada vez menos, pero en fin, prevención, es que no vayas a parecer racista. Vamos a ver. El problema de la inmigración, es decir, de la entrada masiva de población halógena, sin H, ¿verdad? De fuera, dentro de una sociedad, no es necesariamente racial, no es necesariamente lingüístico, es una cuestión de código de valores. Claro. Es decir, si tú en una sociedad, la francesa, es que el ejemplo de la banlieue francesa es paradigmático, en fin, creas barrios enteros donde va gente que no comparte los valores de la patria de acogida y cae bajo la dirección de los que mandan en el corral, como es lógico, que suelen ser los más bestias y los más criminales, que es lo que ha pasado en la periferia de los barrios de París, por ejemplo, ¿verdad? Pues creas, ya no guetos, es que creas literalmente otro mundo diferente, viviendo en el mismo país, ¿no? Por eso aquí insistimos mucho en la cuestión del concepto del pecado, que puede parecer una cosa poco aprehensible, pero que lo es mucho. Cuando a una población llega otra que tiene el mismo sentido del bien y del mal, es mucho más fácil integrarla que si no tiene el mismo sentido del bien y del mal. Es de cajón, ¿verdad? ¿O no? Ya, pero, y el problema ejemplo, cuando tú vienes de una civilización donde el concepto del bien y del mal es distinto, que es el caso de la civilización islámica, por ejemplo, la integración es mucho más difícil que si vienes de una civilización cristiana. Claro, y si vienes de una civilización tribal, ahora vamos a la cuestión, te encuentras con que solo tienes dos opciones, o la porra o el centro de reeducación, pero con ducha fría, como a los animales que aparecieron hace unos años en una televisión surafricana explicando por qué violaban mujeres blancas. ¿No? ¿Se lo cree? Pues mire. Do you know how many times you've done that? How many times have you raped girls? I did it maybe 2 or 3 times. I did it once. I did it 4 times. Some of them, they're not screaming. It's like they wanted to be raped. You see. I'm not just talking about, I'm talking about the emotional effect, the physical effect it has on the girl. Yeah. Sometimes we know that we might rape her and wake up tomorrow with viruses ourselves, like HIV, you know. What about regretting what you've done to the girl? I also do regret about it, because if she fell pregnant, what will be that baby's father? Who will be that baby's father? But what about her personal feelings? It's simple, you know. Well, no, it's simple. You're effectively, aren't you doing something that's hurting another human being?
yeah, you know, like he said at first, when you do something like that, you don't think about what might happen after. You don't think about the consequences, you know. You just think about what is happening now. What shocked me, forget the drugs, what shocked me more than anything was just their casual attitude to talking about gang raping a woman. The way that they could talk about it as if they were talking about going to a football match. I'm still reeling from that in terms of the fact that it seems to be a normal thing to do. Es que es así. Claro. ¿Usted por qué cree que hay esas violaciones grupales en manada en España ahora que antes no había y sus responsables son siempre los mismos, esos que nos ocultan la mayor parte de los periódicos refiriéndose simplemente a jóvenes? Cuando un periódico dice jóvenes, ya sabes quiénes son. Bueno, pero es que aquí es evidente que hay un problema. Esto no se le ocurre decirlo a un señor de Lima, ¿me entiende? Aunque sea, incluso si fuera un criminal, o de Tomelloso. No, pues es otra forma de ver el mundo. Entonces no cabe, simplemente no cabe. No cabe una manta de palos. Usted me contará. Bueno. Es que hay tantas... Es decir, si empezamos a quitarnos el miedo a esas palabras bozal tan comunes en las discusiones, ¿no? Nos quitamos completamente. Vamos a ver la realidad. Me da igual cómo me llames y tal. Es tan obvio, pero muchísimas cosas. Por ejemplo, no puedes esperar que la gente que llega masivamente sean varones jóvenes sin mujeres y que no vaya a haber problema. Pero si es que en cualquier época, en cualquier momento se te ocurre y dices, no, Dios mío, si encima vienes de un mundo donde una mujer no vale nada, pues claro, te puedes imaginar. No, pero simplemente no estás en tu país, tienes esa especie de relajación moral de no estar en tu tierra, de no, es decir, de no ser leal al entorno, ¿vale? Porque esto no es mi gente, ¿vale? No es mi gente, entonces yo no tengo que ser Carlos, especialmente... y no tienes que trabajar para vivir porque te dan gratis esa es otra, claro. alojamiento, comida, el dispositivo para cargar el móvil, todo. Incluso te dan dinero de mano. El demonio, el ocio y tal que se dice, las manos quietas son la herramienta del demonio o algo así. Pues eso. Pero hay una culpa en todo esto. Es decir, es Sudáfrica y ya sabemos además cómo han tratado los granjeros blancos en Sudáfrica. Es decir, hay una idea en Sudáfrica instalada después con el Congreso Nacional Africano, todas las puñetas, que ha llevado a una sociedad caótica. Eso es evidente y que tiene muy mal arreglo. Pero el problema es que efectivamente todo genocidio. Por cierto, Julius Evola va a ganar las elecciones y es un tío que ha prometido matar a los blancos que quedan. Julius Evola. Sí. No creo que sea Julius Evola. No, perdón. Julius sería maravilloso para Pedro sobre todo. No, perdón. Julius Malema. Y el otro candidato estaría pensando Carlos Esteban. Julius Evola, es verdad que sus discursos son esos. Si usted no forma parte del mundillo, Julius Evola es un gran autor. Julius Evola es un gran autor tradicionalista italiano del periodo de entreguerras. Y se ha ido. Pero ¿italiano? Toda esa gente... Julius Evola. Sí. ¿Queréis dejar de hablar de Ébola, hombre? Que el hombre de las ruinas, el camino del cinabrio... Vais a resucitar a Rajoy hablando de Ébola. No hagáis esas cosas. A ver. Es Ébola con V. Vale. Venga. Lo sé. Bueno, el problema es que toda esa gente... Dejemos Sudáfrica, porque Sudáfrica es un... No, es el tema además de que está prohibido hablar, efectivamente. Claro, es un caso... No, pero subamos un poquito... ¿Os acordáis de la alegría? Vamos al tema que tenemos que tratar. Vamos un poquito de Sudáfrica, llegamos a África y efectivamente llegan todas esas. Va a haber problemas. Y hay un Estado que es el que tiene que proteger. El otro día yo estaba viendo un especial de Ricky Gervais, que dijo lo de acusando a todos los actores de Hollywood, lo de llamándoles pervertidos. Llamándoles pervertidos a todos. Estaba bien porque decía, los británicos todos tenemos sangre vikinga. Lógico, que llegaban los vikingos y violaban a todas las mujeres. Oye, cariño, que me voy un momento a Gran Bretaña. ¿A qué? No, a pillaje. Dice, bueno, ya un poco de violación. O sea, pues era eso. Entonces, cuando llegan, dices, tú tienes un Estado, que para eso nos hemos constituido en Estado, en naciones, todo eso, que tiene que proteger a los nacionales.
Tiene que proteger a los que viven aquí pacíficamente y quieren colaborar y contribuir a la grandeza, por lo menos al sostenimiento de una nación. Y llega el Estado y no hace absolutamente nada. O sea, tú llegas aquí, de cualquier parte del mundo, de África, más completamente incultivada, llegas, te ponen en España y nadie te dice lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Es decir, no hay un proceso de asimilación, de integración. No es que te sueltan. Es que te sueltan. Es que físicamente llegas en una patera, te meten en un centro de internamiento y como está sobrepasado o saturado, te llevan a la península y te dicen, búscate la vida. ¿Tú te acuerdas cómo era cuando los nada. españoles iban a Alemania de tal? Sí. Que tuvo un papel, tenías ya la empresa, tenías el contrato previamente. Bueno, pero cuando entrábamos en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Cuando éramos pequeñitos y entrábamos en Estados Unidos, te hacían rellenar un formulario. Y en el formulario te decían una serie, además, de advertencias. Sobre que no tienes que atentar contra el presidente. ¿Viene usted para atentar contra el presidente? Ah, que no se puede. Está bien, es interesante. No, era muy interesante. Si marcaba así de coña... O sea, no entrabas directamente. Además, todos hacíamos la gracia. Teníamos 16 años y... En la aduana te montaban un pifostio. Y aquí llegan y te sueltan sin un papel, sin decirte lo que es esta sociedad, sin decirte lo que es Europa, sin decirte el papel de la mujer aquí, sin decirte lo que no debes hacer bajo ningún concepto y, sobre todo, sin firmar un contrato básico, social, en el que tú vienes aquí a hacer algo bueno. Si haces algo malo, te vas de aquí. Entonces no hay nada. Simplemente es... Opa. Y entonces dices, vaya, ¿cómo puede ser que haya problemas? Claro, es que es imposible que no haya problemas. Es que es imposible. Pues eso. Pues esta mañana, yendo en el coche a hacer un recado, iba a gastar gasolina como un loco. A hacer yo con motor de explosión y todo eso. Motor diésel, todavía. ¿Con motor diésel? ¿Cómo puedes entrar? Que eres residente. Soy residente, si no ya las cámaras... Qué vergüenza, tío. Oye, en Londres están saboteando las cámaras de Londres Central. Se han cargado todas. Unos tíos se llaman Blade Runners. En cambio, en España somos tan, como decía Javier, somos el macizo inconmovible de la raza y aquí, bueno, pues lo que diga el señor... La señorita, lo que diga el señor. Bueno, que íbamos por una calle de Madrid en la dirección que nos obligaba a ir Carmena. En la dirección en la que tal. Sí, es increíble. Bueno, pues a lo que iba otra cosa. A lo que iba es que puse la radio porque llegó la hora de las noticias y se hablaba de una violación en el sur de Madrid. Tal, ha sido detenido el violador, no sé qué, no sé cuántos, no me acuerdo si Parla, Getafe. Nacionalidad española y 24 años. Digo, hombre, de este sí dicen la nacionalidad. Es que ya estamos... ¿Se llamaba Kevin Anthony? Es que ese es el problema. Es que, claro, la nacionalidad española, como la hemos regalado, también es verdad que no sabemos. Aparte de eso, es que en unas noticias de violaciones, de delincuencia, te dicen detenidos, un grupo de no sé qué, no sé cuántos, tal. No te aparece ningún dato más. Eso, jóvenes y demás. En cambio, cuando se trata de alguien español, tenga o no la nacionalidad por sorteo, sí se dice. Es como se está creando un agravio. Cuando delinquieron aquí unos suecos. Sí, alemanes. Alemanes. Turcos de tal, claro, los alemanes hay una violación. Claro, alemanes. El otro día un tipo mató a su pareja y decían un español y le pusieron algo así como Antonio MG. Y dice, no, Antonio no. O sea, era Anthony MG, pero el país decidió que, como era español, le llamaban Antonio. Mira, como a Pedro Sánchez. Pero eso a veces no es el periódico, eso a veces es el gabinete de comunicación de la policía, de la Guardia Civil. Aquí hay instrucciones. Aquí hay un problema, todo el mundo lo está viendo. Al parecer, España gubernamentalmente no. Y en términos políticos, solo Vox, por cierto. Me imagino, bueno, y Junts, mire usted por dónde, Juntos por el Val también. Me imagino que en breve lo irán viendo porque el problema existe. Es decir, es un problema objetivo de imposibilidad de organizar una sociedad cohesionada con estas políticas. Por eso todos empiezan a cambiar. ¿Has visto la encuesta? Que a usted no se lo cuenta nadie. Por eso estamos nosotros aquí para contárselo. Y si usted nos sigue apoyando como lo está haciendo, País Vasco, podremos seguir contándoselo. ¿Cómo nos puede apoyar? Pues mandándonos un SMS, por ejemplo. Que a usted le va a costar nada, €1,20, mandando un SMS con la palabra toro en mayúscula. Solo toro y en mayúscula. Al 28... SMS, no WhatsApp. SMS como antiguamente, como Carlos Esteban. SMS con la palabra toro al 28088. A usted le cuesta €1,20 y usted, que son muchas decenas de miles, nos permiten que esta pantalla sea cada vez más grande y que cada vez más gente
no se vea. Hay que hacer una pausa para la publicidad. ¿Has visto Yo tengo el que móvil? hablar. Lo de Televisión Española, que ha montado un concurso para elegir a los 25 españoles más influyentes de la historia. Y están Mercedes Milá, Julia Otero, Indurain, Matías Prats. Los 25 españoles más 50 me está diciendo Alex Frank. Todavía peor me lo pones. ¿Matías Prats padre o hijo? Pausa y a la vuelta lo vemos. Si es padre. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, primeros húsares del año. Los Reyes Magos están ya desplegándose por toda España y nosotros tenemos a nuestras espaldas, como siempre, los húsares de nuestro compañero, maestro, amigo, hermano. Feliz Año Nuevo, Augusto Ferrer Dalmau. Sobre la mesa, los húsares de nuestra madrina Paz. Feliz año también y felices Reyes. Con el húsar nuevo incorporado y el corsario de nuestro amigo José Félix. Y seguimos llenando juguetería, así que si usted quiere puede seguir mandándolos aquí hasta cubrir toda la mesa. Y el Belén. El Belén, que no se nos olvide. Belén que y quedan Redento. pocos días quedan. Pero una preciosidad de Belén. Estos Belenes de Ferreiro son una maravilla. Bueno, RTV, que organiza un concurso, que no he inventado ellos, es copia de un formato extranjero, sobre los españoles más influyentes de la historia. De la historia, O sea que empezamos con Argantonio y Tartesos. Bueno, por cierto, ¿sabe usted? Si no tiene el regalo todavía, ya sabe, te voy a contar tu historia. El libro de un servidor, ya que estamos, ya que el Pisuerga ha pasado por Valladolid, ¿verdad? Bueno, es ese. Para encontrar efectivamente al español más influyente de la historia. Y uno ve la lista de los personajes que propone RTV como más influyentes y flipa en colores. Ya. ¿Por qué? Bueno, se lo va a explicar a Angelova, ya verá. ¿Quién dirías que es el español más relevante de todos los tiempos, el mejor de la historia? Desde luego hay donde elegir, y si preguntamos a la gente en casa, seguramente entre los nombres aparecerían el Cid, Blas de Lezo o Juan de la Cierva. La televisión pública anuncia la llegada de un nuevo formato llamado precisamente El Mejor de la Historia, en el que los espectadores podrán decidir de entre 50 personajes de todos los ámbitos cuál es el rostro más importante. Por supuesto, aparecen reyes, premios Nobel, descubridores, filósofos y escritores. Pero en la propia selección viene la polémica, porque junto a Ramón y Cajal o Hernán Cortés aparecen, entre otros, Andrés Iniesta, Fernando Alonso, Iñaki Gabilondo, Julia Otero, Matías Prats o Mercedes Milá. La selección se ha llevado a cabo a través de una encuesta de Sigma 2. Vamos, que los españoles lo mismo te dicen que Cervantes es la persona más importante como que se fijan en un deportista actual o en un profesional de la comunicación. Criterio único, desde luego, aquí no hay. Claro, una controversia así recibe rápidamente respuesta en redes. La columnista Irene González destaca el sectarismo al incluir a la Pasionaria o a Felipe González en la selección. Eso sí, también hay quien dice estar gratamente sorprendido de que no figure Jenny Hermoso, a quien le extraña que no esté el presidente del gobierno Pedro Sánchez o incluso Ángels Barceló. Sin duda no ha gustado absolutamente nada el hecho de que se mezcle gente que aún vive con otra cuyos logros cambiaron el mundo, y tampoco ha gustado la clara tendencia de las opciones escogidas. Aunque sí que hay alegría en redes porque ni Ada Colau, ni Yolanda Díaz, ni Gabriel Rufián figuran de momento. ¿Una prueba más de insolvencia o es mala fe? Y por si alguien se lo preguntaba, no, Félix Bolaños tampoco ha conseguido acoplarse en la lista del mejor de la historia de Radio Televisión Española. La primera radiotelevisión pública, cadena que, por cierto, ha emitido series maravillosas sobre la historia de España. Quiero recordar aquella Crónica de España de García de Cortázar, por ejemplo, ¿verdad? En la que un servidor tuvo el orgullo de participar. Bueno, o sea, Julia Otero, con todo cariño, en fin, ¿qué quieres que te diga? Con todo cariño. Mercedes Milá. Con todo el cariño. La joven Mercedes Gabilondo. Pero si a Mercedes Milá todavía le quedan al menos 50 años de vida para que siga dando éxitos. Engrandeciendo de España, engrandeciendo de España. Y su bolsillo. Se os ha quedado. Ay, oye, No, qué entonces, pero ¿cómo? A ver si alguien no he escuchado. ¿Cómo es el formato del concurso? Es decir, es una cosa que los espectadores libremente pueden. Se votan, sí. Se votan entre un número seleccionado, entre unos personajes seleccionados previamente por Televisión Española. Supuestamente por una encuesta de Sigma 2. La madre que os parece, pero es una encuesta que es mentira. Evidentemente. Es evidente. Es evidente. Pues si partimos ya de una encuesta que es mentira. Bueno, es que se encuesta Michavila. También, oye, si Michavila se inventaba los escaños del PP, ¿por qué Sigma 2 no se va a poder inventar los españoles más grandes de la historia? Niños a llamar, te llamas por teléfono. Doña María o don Mariano, ¿qué quieres para usted el personaje más influyente de la historia de España? Que es muy simpático. Don Quijote, ¿no? Que ese no era de verdad. ¿Será Cervantes? Ven, pues Cervantes. Indurain. Ya.
La cosa, no, primero, es que... eso es mentira. Quiero decir que estoy seguro de que si hay personas non santas, que la gente ha dicho mucho, no la ponen, ¿vale? El caudillo no estaba en esa, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. ¿Te refieres al general Francisco Franco Bahamonde? El mismo, vale. el generalísimo. Es que como hemos tenido muchos caudillos... De hecho, el caudillo. Pero lo sabemos perfectamente. Y luego ya, a partir de esos 50, que aunque tengan a Cervantes y tal, que elijan a Mira, ya no me extraña nada. Es decir, hoy en el siglo, la segunda década del siglo XXI... Tercera, perdón. Me hago un lío siempre con esas cosas. Bueno, pues la tercera década del siglo XXI, la gente que siga viendo televisión española, bueno, es que lo está buscando. ¿Sabes? Quiero decir que no me extraña que son tus impuestos, Carlos, son tus impuestos en educación y sanidad. Que no figure el chiquilicuatre me extraña. Bueno, no me extraña porque ya pasó mucho y la gente y esta cadena no podría hacer su propia selección. Qué maravillosa idea para vendérsela al club de amigos. Ya, lo que pasa es que esto hay que consultarlo antes con el club porque el colapso va a ser formidable. Por cierto, que me informa Arangelova por aquí, por el pinganillo, que la productora de este programa es la misma que hizo esa serie geográfica sobre Pedro Sánchez que nadie ha querido emitir. ¡Salta la sorpresa! ¡Sorpresa en la economía! Ya está igual en la gama. Pues nada, el español más importante de la historia es Merced Milá. Es que se le ocurre a todo el mundo, ¿no? Es tan obvio. Pero, oye, cuidado con estas encuestas que hace unos años el Mundo, cuando lo dirigía Pedro J, hizo una encuesta... un tal Pedro J. Ramírez, no sé si os suena, no. Y sí, que creo que ahora dirige un digital, un blog, y que se lee mucho en Moncloa. Bueno, pues hizo una encuesta en la que se preguntaba a los españoles quién, en su opinión, era el español más grande de la historia. Ahí sí hubo apertura de candidaturas y ganó Juan Carlos I. Pero fíjate este señor, una cosa que unos años más tarde, tuvo que abdicar y salir de España. Pero ¿no os acordáis del libro cuando erais pequeños, el libro de historia, que era como así, como en embudo? Es decir, eran 3.000 años de prehistoria, 2 páginas. Luego, y el final. Y lo que más, cuanto más se acercaba a ti mismo, más grande e importante era todo. Cuando llegó el año 2000, oye, entramos en el... o 2001, cuando entramos en el nuevo milenio... A mí no me grites. Se hizo una encuesta parecida sobre cuál era la mejor canción de estos 1000 años. 1000 años, ¿vale? Eres tú. Y sabías perfectamente que la canción iba a ser de los últimos 50 o de los últimos 100, como mucho. ¿Tú qué quieres que fuera? ¿La cantata del adelantado de Rodrigo de Guzmán? Sí, no, pero no sé, Plaisir d'amour. Por favor, un poco perderón. Claro que sí, son canciones preciosas. Lo que se cantaba en Pompeya cuando estalló el Vesubio. Bueno, pero no, Pompeya yo entiendo, mira, que le tengo cariño. Jesús Hermida, Matías Prats, que están ahí. Hay Matías Prats que nos ha acompañado desde pequeñitos. Pero es que al final es esa especie de narcisismo cronológico, ¿vale? Todo el mundo se mira en el ombligo de su época es lo más importante. Serrat Caballé, Manolo Santana. Ahí los tienes, sí señor. Isabel I de Castilla, pues ahí paramos. Ahí paramos. La mejor canción de todos los tiempos, Nos Esprit Libre Canton de la... Bueno, por ejemplo. Vale, la va a cantar. Contadme una cosa, de todos esos y todos los viejos soldados de Mateo Flecha también. Oye, que está Ángel Nieto, también. Vale, fantástico. Y Emilio Aragón. Está Miliquito. ¿Y por qué no está Fofo? Vale, entonces, si no gana Isabel I de Castilla... Te vas del país. No. Imaginaos. ¿Puede ganar Mercedes Milá? Puede ganar Mercedes Milá o puede ganar Urtasun, que es el ministro de Cultura, porque da la impresión, escuchando a nuestro ministro de Cultura, que esta lista la haya elaborado él. Incluso él habría metido alguno que no fuera español. ¿Por qué digo esto? Mire, hombre, vamos a ver. IZ ya era... Tener IZ de ministro de Cultura un poco un insulto, pero bueno, oiga, al fin y al cabo, Gracia hacía, ¿no? Bueno, ostras, pero Urtasun... O sea, un ministro de Cultura de España, que es un país que tiene, por cierto, una pesadísima mochila encima por no haber sido capaz de sacarle un mínimo partido a su formidable herencia cultural, no puede elegir como ministro de Cultura a un hombre que odia a España y a la cultura española. Y el mejor ejemplo lo dio el propio ministro de Cultura en estas declaraciones que va a hacer las delicias de público yo no puedo con esto. Y crítica. Escuche.
Yo he vivido estos años en Bélgica. Bélgica tenía un museo sobre África que no sé si tuvisteis ocasión de visitarlo, era terrorífico, una cosa racista, colonialista, espantosa. Y Bélgica ha cambiado radicalmente su museo y toda una revisión de lo que fue la responsabilidad colonial belga en el Congo y cómo eso se trató. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que nosotros poco a poco tenemos que empezar a hacer. ¿Cómo lo haremos? Lo estamos acabando de ver, es pronto aún para anunciar medidas concretas, pero esa voluntad yo creo que de ir poco a poco. Nosotros hemos heredado esa cultura colonial que de alguna manera pues tenemos que ver y gestionar, ¿no? A ver, Urtasun, cariño, solo por favor dejadme un minuto y medio. Sí, y además sí, no voy a dale, insultar dale. a nadie. Dale. ¿Cuántos hospitales hizo Bélgica en el Congo? ¿Cuántas universidades fundó Bélgica en el Congo? ¿Cuántas catedrales levantó Bélgica en el Congo? ¿Cuántas audiencias de justicia de la tierra levantó Bélgica en el Congo? ¿Cuántas constituciones de Bélgica llaman al Congo una provincia belga? Es que de verdad hay una frase, hay una expresión clásica, un vocablo, que viene muy bien para estos casos, que es el de imbécil, que no es un insulto, es una descripción, es el que carece de báculo, el que carece de apoyo. Pues aquí el perfecto ejemplo. Sencillamente, es que es mentira. Es que no hay punto de comparación. Es que efectivamente el periodo colonial belga en el Congo fue salvaje, racista, depredador, explotador, sí, pero no tiene nada que ver con el periodo de presencia española, de construcción en realidad de un mundo de España en América. ¿Urtasun cree de verdad que el imperio azteca lo conquistan 1.200 barbudos con arcabuces? Sí. No. Son cientos de miles de indios que utilizan a los españoles para librarse de los aztecas porque les sacaban el corazón y se lo entregaban al dios de Urtasun, ¿verdad? Y porque traían de todo. En fin, Es decir, que bueno, oiga, todo era mejor lo que traían. es que las cosas son como son. ¿Lo sabe Urtasun? Por favor, Alex, para Urtasun. Te voy a contar tu historia en la Feria de los Libros, el libro de un servidor. Por favor, léetela. Sé que no te va a gustar, pero aprende algo, hijo. Aprende algo. Porque aquí dice, yo tengo la carrera diplomática. Bueno, ya, pues bien que te ha servido. Hablo inglés. Hablo inglés, sí. ¿Sí hablo inglés? Urtasun, libro para Urtasun. Te voy a contar tu historia para que aprenda por qué acaba de decir una estupidez descomunal. Esa estupidez descomunal ha llegado a millones de españoles. Sí. Ha llegado. Y yo he tenido que escuchar esto, y lo he dicho antes, estábamos en una publicidad, cuando estábamos hablando de que llegaríamos a hablar de esto. Yo esto mismo lo he escuchado en la Asamblea de Madrid, fíjate, sitio irrelevante y pequeñito, que en fin, no sé qué, pues ya 3 veces, en 6 meses. 3 veces he tenido que escuchar a la izquierda dura... Es decir, que como ejemplo... Es decir, que el colonialismo español, que hay que... los museos... Hay que pedir perdón. Que hay que pedir perdón y que, bueno, y pues, por supuesto, tenemos que pedir perdón a los indígenas... Y pagarles. Eso ya todavía no lo he escuchado, pero no va a llegar ese momento, Sí, ¿no? sí. Porque tenemos además algún representante racializado, ¿no? racializado en la Asamblea de Madrid que habla mucho de estos temas y le gusta mucho meter el tema del racismo y colonialismo. Entonces, te quedas así. Y yo veo, por ejemplo, a Pedro Corral, que está en la misma comisión de cultura que yo, mirar así y poner la cara de desolación mayor del mundo y hacer así. O sea, no se lo puede creer, pero sí, pero esto es exactamente esto. Pues vienen con una idea, vienen con un plan, y ese plan es la creación de un nuevo concepto de que, es decir, ¿cómo puedes borrar la nación? Condenando lo que ha hecho esa nación. La nación no es una construcción solamente, la nación histórica, la nación política. Tienes que destruir, decimos desconstruir, y lo que yo creo que en este programa se dijo perfectamente, desconstruir es dejarlo en cero y volverla a construir de otra manera, diferente. Ese, de hecho, es el último capítulo del libro mío, ¿sí? La desconstrucción de España. La desconstrucción de España. Esa desconstrucción de España pasa por decir que lo hemos hecho todo mal, que hemos sido muy malos y muy perversos y que esta nación no merece existir. Existirá un país de países, una nación de naciones, un conglomerado federal, federativo, lo que sea. Pero esta nación no merece la pena. Y ese es el proyecto. Y lo que pasa es que el proyecto se una a alguien que tiene la carrera diplomática, es donde llegamos es que a la yo he vivido misma mucho idea. en Bélgica. Claro, es que yo, le decía a Pedro cuando empezó el vídeo, dice, yo es que he vivido en Bélgica, dice, yo, ego, yo, mi, yo, no. Y posiblemente ni siquiera fuiste a ese museo colonial, al museo del Congo
en Bélgica. Seguro que viste Tintín y decidiste retirarlo rápidamente de la biblioteca de tu casa. Tintín en el Congo. Pero es absurdo. O sea, lo que pasó en el Congo, primero no lo sabe nadie. O sea, no lo sabe qué decir, no lo sabe ningún español. Sí, efectivamente. No tienen ni puñetera idea. A ver. Ni idea. Vale. Lo que pasó en el Congo es revisable, ¿vale? Porque en el Congo pasó dos cosas relativamente distintas. Una fue el dominio como propiedad personal de Leopoldo, ¿vale? Que no era belga, era mío. ¿Vale? Era suya. Es mi finca. Eso no lo sabe nadie. Y hasta que ya, ahora ya nos quedamos los belgas con el tema. Y te aseguro que las cosas cambiaron bastante. Bueno, y había un plan maravilloso de 30 años para la descolonización de Congo que no se cumplió, que no estaba mal. Pero ya no me acuerdo lo que iba a decir antes. Por eso quería evitar que te interrumpiera Carlos cuando dice la segunda. Pero Carlos, en 2024 no ha hecho el propósito de Año Nuevo de no interrumpir más cuando alguien está haciendo una exposición. Bueno, pues yo voy a coger el hilo que ha dejado ahí, se le ha caído a José Antonio de la mano. Y es que tienes razón, esto es un movimiento mundial contra el hombre blanco, si se puede decir hombre blanco todavía. O sea, es que en realidad es así, es decir, claro, porque tanto es así que es lo único que no puedes decir. En cambio, en Mongolia han hecho una estatua de Gengis Khan descomunal. O sea, uno de los mayores genocidas de la historia. Además, se jactaba de ello. Bueno, pues tienen una estatua que no sé si mide 100 metros o más, vamos, parece uno de esos molinos que están construyendo ahora en España. Este movimiento de descolonización no solo afecta a la historia, se afecta también a los museos. Ahora quieren sacar... Sí, de hecho, lo que origina la pregunta a Urtasun en esta entrevista es precisamente esa cuestión, la cuestión de los museos. Es que quieren descolonizar, no se sabe de qué, el Museo del Prado. Es decir, que van a coger obras que hay en el Prado y las van a empezar a repartir, no entre las provincias españolas, sino entre, bueno, pues qué sé yo, la República de Colombia o un archipiélago oceánico perdido en el Índico. Todo porque hay que destruir la historia y el orgullo de todo aquello que han hecho los europeos a lo largo de su historia. Y bueno, y siguiendo con las diferencias que hay entre el Imperio Español y el Congo belga, oye, ¿cuántos países europeos que tuvieron colonias en África, británicos, franceses, belgas, portugueses, italianos, tuvieron como jefe de Estado a uno de sus coloniales? Bueno, en España fue 6 meses jefe de Estado, interino, presidente de la Regencia de España, un colombiano, un señor nacido en Popayán, que se llamaba Joaquín de Mosquera y Figueroa. ¿Esto dónde ha pasado? ¿Os imagináis que en Estados Unidos que produjesen una vacante y pusiesen de presidente interino durante unos días o unas horas, pues no sé, a Barack Hussein? No, ahora que creo que está viviendo ahí en Estados Unidos, pues al príncipe Harry. Poner otro inglés. Al revés, o sea, ahí das la vuelta, pero bueno. No, pero bueno. En vez de que los coloniales se pongan como reyes de Inglaterra. El otro día vi un mapa interesantísimo sobre alfabetización en África. El único país que tiene una tasa cercana al 98%. Guinea Ecuatorial. El único país de toda África, Guinea Ecuatorial. ¿Y de sanidad también has visto? Claro. Lo mismo. Guinea Ecuatorial, para uso de nuevas generaciones que no lo saben asombrosamente, Guinea Ecuatorial esto sí era colonia, aunque funcionó como provincia en realidad durante el franquismo, en fin, española hasta 1960 y tantos. Y la gente, lo que no sabe, y habla español. Y aunque cada vez menos, se habla fundamentalmente español. ¿Cómo que cada vez menos? No. Sí, porque ahora mismo hay más gente que habla francés. Pero que no intentan, pero tú vas por la calle y decir, como tiene idiomas tribales, dicen, el común es el español. Pero Carlos sí, se ha ido por la calle de Málaga y se ha paseado por ahí. Es una historia bien bonita, porque es seguramente el único ejemplo en África de colonización que se hizo, o mejor dicho, de conquista sin pegar un tiro. Hay un personaje, Iradier se llamaba. Eduardo Iradier, vasco. De finales del 19, principios del 20, que se fue allí con la mujer y la cuñada, ¿verdad? Y a hacer la política a partir del momento de la independencia guineana, empieza una historia apasionante de asesinatos, venganzas, torturas, brutal. O sea, hasta ese momento todo estaba bien.
Sí, efectivamente. Todo estaba bien. Bueno, es más, llega los un tío guineanos- llamado Francisco Macías, Claro. que era de gran bestial, que apagaba el país cuando se iba del país. Cuando se tenía que hacer un viaje, apagaba el país. Eso después de la descolonización, efectivamente. Eso es después. Es una historia muy interesante. por No cierto. querían la independencia, no la querían. Y tengo que decir que es la única laguna de mi libro sobre historia de España. Oye, una Que parece que el tema guineano tenía que haber entrado, pero claro, tampoco daba para tanto. Pero es que es muy interesante. Un dato muy curioso es que España está en eso, que vamos, Guinea Ecuatorial es el trozo del continente, Río Muni, y dos islas, Fernando Po y Annobón. España tiene Fernando Po y Annobón porque se lo cede Portugal en el Tratado de San Ildefonso en 1777. Se envía una... Es que estoy escribiendo un libro. Esto es inaceptable. No puedo entrar en la Asamblea de Madrid, ni a la Comisión de Cultura. En tercero de BUP se sabía las fechas. Bueno, pues se envía... ¡Qué horror! A ver, José Antonio, deja de hacer a Carlos Esteban. Se envían dos fragatas a tomar posesión de esas islas desde Montevideo. Y durante los años que hay una posesión efectiva de esas islas, dependen no de Madrid, sino de Buenos Aires, del Virreinato de La Plata. Es decir, el Virreinato de La Plata, como el de Nueva España, es Estado bicontinental. Sí, porque el de Nueva España tenía Filipinas también, efectivamente. Está ahí cercanía, ¿no? Sí. Hay una, está muy lejos. Bueno, hay una historia, de todos lados. Hay una historia muy interesante de cuando lo de Iradier es mucho después, ¿no? Sí, siglo XIX. Final del XIX, principios del XX, ¿no? Iradier se encuentra a Henry Morton Stanley, al famoso explorador británico. El doctor Stanley, y le cuenta, es el Livingstone, claro. Sí, exactamente, el Livingstone. Entonces le cuenta su proyecto de recorrer África de sur a norte. Y Stanley le mira así. Olvídate de semejante locura. ¿Por qué no, aprovechando la presencia española precisamente en el Golfo de Guinea, no exploras toda la zona y la cartografía? Y empieza una historia que fundamentalmente es de acuerdos personales y políticos con los jefes tribales del interior continental de Guinea, que es maravillosa. De Río Muni. Y durísima, ¿eh? Y durísima por las enfermedades, porque muere allí una niña, o sea, una cosa muy tremenda. Pero así salió. Una historia muy bonita. Y Guinea tiene una historia además interesantísima ahora mismo con esa mezcla entre la religión católica y ese sincretismo que tienen los guineanos. Han hecho una unión muy complicada y que, bueno, que por supuesto, o sea, las mujeres lo tienen muy complicado todavía en Guinea. Muy complicado. Sí, pero sí. Bueno, va mejorando la cosa. Y no te olvides de que Guinea Ecuatorial es uno de los mayores productores de petróleo de África. Bueno, pero esto lo sabe el ministro de Cultura. Yo creo que no tiene ni idea. Ese es el problema. Urtasun sabe algo sobre cómo ha sido lo sabe el ministro de Asuntos Exteriores. ¿Álvarez? Que ya estaba contento. Que sí lo saben Moratinos. Que ahí tienen un club, en fin, de lo más delicado. Bueno, vamos a ver. La historia de España es maravillosa. Está tan llena de sangre como todas las historias del mundo. Un poquito menos, por cierto, que otras, ¿verdad? Un poquito menos que otras. Y en todo caso, que Alemania... Por cierto, sangre nuestra. Por cierto, sí, por cierto. Claro, 40 metros tiene la estatua de Gengis Khan ecuestre, 40 metros de alto. Lo acabo de mirar aquí. Tú también. No es que no sepa las fechas como Barbadillo. Bueno, te sabes los metros. Los metros. Uy, ¿cómo está? Lo que no tiene sentido es que el ministro de Cultura de un país sea el principal abanderado de la abominación de la cultura propia. Es una locura, ¿no? Es verdad que no está pasando solo en España, pero es verdad que en ningún lado como en España es el propio Estado el que ha tomado sobre sus hombros la tarea de destruir la conciencia nacional. Bueno, ya está bien, Urtasun, coño, lee un poco por lo menos, ¿no? Pero no vas a meter la pata de esta manera. O vete al Congo. Mira, anda, vete al Congo. Venga, vete al Congo. Hala, al Congo. Hacer negocios con moratinos. ¿Te imaginas? Lo de la abominación lo tenemos pendiente. ¿Lo de qué? La gran tribulación y la abominación. Así que cuéntalo en 2 minutos. Bueno, la gran tribulación es de Babilonia. En la escatología cristiana hay un periodo final, que es el periodo de la gran tribulación, en el que pasan cosas feas y desagradables. Y cosas... Urtasun. Ponen a prueba a los escogidos. Y luego la abominación de la desolación. Es en el lugar santo, sí. Eso es la abominación de la desolación en el lugar santo. ¿Y dejaremos de pagar impuestos? Sí, sí. Mira, oye. Bueno, esto dice la Biblia, yo no soy un experto en estas cosas, pero dice la Biblia algo así como, al que sea justo, déjale ser justo. No, dice, hasta los justos caerán.
¿Están justos que harán o no? Sí, vamos, que se confundirán, serán engañados. Como, sí, no, al justo, como no se acorten los días. Sí, pero vamos a buscar, para el próximo día buscar la cita bíblica exactamente esa sobre, porque creo que hay algo para asirnos a la esperanza, Carlos. Señores, estamos hablando, si usted no se ha dado cuenta, del Apocalipsis. Después de tal cual, después de Urtasun. Así que para la semana que viene queda deberes puestos, vamos a hablar del Apocalipsis, porque hay un montón de... Si siempre hablamos del Apocalipsis, en el fondo, también de verdad. Hay interpretaciones, cuarto la quita trompeta. Hay interpretaciones muy interesantes, pienso en Castellani, por ejemplo, la verdad, sobre la cosa del Apocalipsis, lo que es. La verdad es que es un tema fascinante. Bueno, cuéntale esto, Urtasun. Lo que yo no quiero dejar de hablar hoy, que nos queda esta versión capada de gato que tenemos esta semana, de lo de Epstein. ¿Por qué? Hacía falta que estuvieran en la mesa fundamentalmente Carlos y José Antonio, porque los dos conocen muy bien el mundillo norteamericano, ¿no? Entonces, si a mí me dicen hace 3 meses, Epstein, yo pienso en el señor del bigote blanco, verde y la melenita y la teoría de la relatividad. Pero resulta que no, que Epstein es un otro señor. Einstein, perdóneme usted la broma. Bueno, es una historia terrorífica, una guarrada descomunal, pero que ha pringado una buena parte del establishment político, mediático, cinematográfico, etcétera, norteamericano. ¿Y cuál es la novedad? ¿Cuál es la noticia? Pues que han salido un montón de nombres esta semana. Carlos Esteban, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Tú has contado para Gaceta? Sí, la verdad es que no ha pasado nada. No, vamos a ver, me explico. Es absolutamente escandaloso, como todo el mundo sabe, que el tipo que estaba chantajeando a toda la élite americana, ¿vale? A los que llevaba a su isla para que abusaran de menores de edad, mantenidos en régimen de esclavitud, resulta que le cogen y le tienen, por supuesto, en una prisión de altísima seguridad y se suicida. Nadie en Estados Unidos se lo cree, nadie. Entonces, claro, la alternativa es el gobierno federal de los Estados Unidos ordena que maten a un tipo en la cárcel. Pero ¿por Bien, qué? Entonces, un momento. No, un momento no, empieza por el principio. ¿Qué coño hacía Epstein? Pero lo que he dicho es, se dedicaba a hacer chantaje. Sí, pero ¿por qué? ¿Con qué? Con niños o niñas, jovencitas que mantenía en su isla. Y entonces Epstein tenía una isla. En esa isla organizaba fiestas. Epstein era un financiero de Wall Street, no era Al Capone. No era un financiero. Tú miras y dices, ¿este tipo de dónde sacó el dinero? Y ahí entramos en lo tal. O sea, era un multimillonario. Cuando le pillaron con esas cosas, con cosas de abuso de menores... Abusó de su hija. Bueno, cuando le pillaron con tal, al juez le dijeron, quítate de ahí, ¿vale? Déjale en paz a este tío porque es de seguridad. Y eso lo reconoció el juez, porque está el tema de los servicios de inteligencia. Ah, vale. Entonces lo que parece ser es que este tipo hacía esto y tenía el dinero, por tanto, la financiación de la CIA y del Mossad, ¿vale? Porque él era judío y americano, ¿de acuerdo? Y entonces él se dedicaba a eso, es decir, llevaba, te voy a invitar a una orgía, ¿qué tal? No sé qué. Grababa y, oye, ya puedes portarte bien y hacernos caso. Bien, es muy sencillo. Estaba pringada, evidentemente, toda la élite pervertida de Estados Unidos. Guillermo Puertas. Puertas. Y claro, tenía que desaparecer. ¿Qué pasa? Que la gente quiere saber y entonces lo que hacen es soltar, lo último, las filtraciones que hemos visto ayer. Ya lo sabíamos. Clinton. Sí, lo sabía, pero Bill Clinton. Carlos Esteban, lo sabías tú. No, pero lo que te quiero decir... Pero la gente se lo ha olvidado. Vale, de acuerdo. Claro. No quiero decir lo sabía. Se sabía. Quiero decir que no hay novedad. Bill Clinton, más de 50 veces citado por las chicas. Sí, novedad. Chomsky, no sé, es decir que... Bill Gates. Pritzker, Bill Gates, gente que ya se sabe. Y hay una serie de nombres tachados. Entonces, esos son los interesantes. Entonces, lo que están dando es carnaza, porque, oye, para que dé la sensación, pero todo el mundo sabe que se están encubriendo gente. No matan a un tío en una cárcel de una manera que es evidente que lo están matando por una tontería. Lo que pasa es que, sí, y todo esto es, tal como ha explicado Carlos, lo que pasa es que hay un añadido. Sí, el añadido está que Epstein, o sea, cuando en su isla llevaban a llevar a la gente, o sea, las 50 veces de Bill Clinton no es que vayas una vez, te graben y ya te puedes portar bien, no es que Clinton repetía y repetía y repetía. Y como él,
muchísimos otros. Eran unos años también en los que un grupo, una élite, y Epstein se aprovecha de eso, podía satisfacer sus más bajas pasiones, y la más baja pasión, desde luego, es acostarse con una... O con niño esclavo. Con un Una niño niña esclavo. esclava, ¿no? Esa es la más baja de las pasiones Sí, que sí, puede sí, haber. sí, O sea, no puede haber otra. Bueno, hay algunas otras, pero vamos, esa es particularmente terrible. Entonces, lo que hace Epstein, en un momento dado, es conocido y reconocido por todo el mundo. Y todo el mundo va. O sea, oye, te invita a la isla de Epstein. Oh, tío, qué bien. Voy a estar con una menor. Hay algunos que no están. Y hay un momento en el que todo esto cambia. Hay un clic en la sociedad, en la mentalidad y tal. Sale en las primeras listas, ya el tema ya hay que cambiar la mentalidad de la sociedad americana y capturan a Epstein, por muchas otras razones, pero una de las principales es esta. Y te meten en una prisión, hacen que los dos guardias salgan, desconectan la cámara de seguridad y en ese intervalo de media hora en el que los dos guardas que estaban delante de su celda salen, desconectan la cámara de seguridad y Epstein se ahorca. Sobre todo porque tenía una... Pues sobre todo porque cuando llegaron... ¿Te acuerdas cuando llegaron a su casa y cerraron el safe, ¿cómo se llama? La caja fuerte, y se encontraron un montón de cintas. El problema, Carlos, en todo esto es que lo que ha hecho Epstein, o sea, lo que tenía, no es... Lo que vamos a saber no es lo mollar de todo este asunto. Evidentemente. Porque esto ya lo sabíamos, y que Bill Clinton estaba ya lo sabíamos. Y que no está Trump también lo sabíamos. Lo sabíamos también. Lo que no sabemos es por qué hay que matarlo cuando ya tienes un montón de testigos, porque estaban las niñas abusadas, todo el servicio de la isla, es lo que llaman a declarar, y la lista Epstein son las declaraciones de todos los testigos, que dicen, ¿estaba tal? Sí, este tipo estaba, y le di un masaje, y sí, esa es la lista Epstein. ¿Por qué le matan? Porque hay algo que no sabemos. Claro. Y nunca lo vamos a saber. Claro, ¿Para qué se usaba exactamente esa isla? Ah, pues claro, evidentemente. Esta es la clave. Era una honeypot. Y nunca en la vida lo vamos a saber. Pero es como... Es decir, mañana Bill Clinton... Es que el problema es que a Bill Clinton no le va a pasar nada. No, claro. ¿Le has visto cuando en un vídeo que le dicen, oye, te han pillado y tal? Sí. Más o menos. Le viene a decir, oiga, señor Clinton, que esto que ha aparecido, ¿es verdad esto? Y el tío le mira y le dice, parece que la evidencia es abrumadora, como diciendo, pues ustedes verán. Sí, y se ríe, 50, porque le da igual. Pero dice Clinton, no me va a pasar nada, porque si me pasa algo a mí, me van a tener que suicidar. Claro. Esa es la cuestión. Por eso es tan terrible la lista Epstein, que nunca vamos a saber. Terrible, de verdad. Pero fíjate qué mundo depravado, miserable. Yo aún espero que alguno de estos le dé un ataque de conciencia y por lo menos a la hora de la muerte lo escriba en algún lado y lo diga. Y que nos explique qué es lo que pasaba realmente en esa isla. Eso es. ¿Y quiénes estaban en esa isla de verdad? De verdad. Porque Bill Clinton, ya sabíamos, ¿no? Hombre, un tío que en el despacho Oval, un sitio en el que Reagan jamás se quitó la chaqueta, la americana, por respetar la institución del despacho Oval. Lo que tenéis los democristianos con Reagan es una cosa tremenda. Bueno, espérate, porque luego empiezo a hablar de Margaret Thatcher y ya... ¡Qué horror! O sea, los dos peores gobernantes que ha tenido, en serio, de los dos peores gobernantes que ha tenido Occidente. Carlos. No, sí, lo que pasa es que fueron quizá buenos a corto plazo, pero han sido desastrosos. O sea, Reagan ha sido el responsable de todo lo que ha venido a América, de toda esa apertura de la frontera. Yo tengo tres retratos en mi despacho en la Asamblea. Te lo creo. Buckley, te creo. Solzhenitsyn y Reagan. Menos mal que porque no es muy español, bueno, él es muy patriota, tiene a un americano. No, pero es que no me ruso. Encuentro, no me da nadie una foto enmarcada de Gil Robles. Sí. Dios mío, con lo feo que era ese señor. Bueno, señores, que nos queda un minuto y medio de programa. ¿Qué le has pedido a los Reyes? Que están ya llegando. Yo, pues tiempo para poder decir algo de la lista Epstein.
pues tienes un minuto. Bueno, pues pese a todo lo que diga Carlos, yo quiero ver aquí esto con un poco de optimismo, y es que tenemos la confirmación de que otra supuesta teoría de la conspiración era verdad. Es verdad, que es que la oligarquía y la élite en Estados Unidos no solo está unida por lazos de fortuna, de parentesco, sino también por vicios y perversiones como esta. Qué asco. Pero es verdad. Eso hay que saberlo, querido José Antonio. Oiga, pues esta gente manda en el mundo y usted y yo sufriendo. Señores, se acabó. Que esta versión de esta semana está todo un poco más cortito. La semana que viene el Gato al Agua recupera su horario normal. Don Pedro Fernández Barbadillo, muchas gracias. Un placer. Don Carlos Esteban, don José Antonio Fuster, que os traigan muchísimas cosas los Reyes Magos. El lunes más gato y el viernes más usares, ¿eh? Y mientras tanto, si usted ve que están pasando los Reyes Magos por ahí detrás, silencio. Silencio, no vaya a ser que Jaime del Burgo ponga un tuit o algo. Vale, que descansen, el lunes más.